Faltan 700.000 viviendas en España. ¿Crees que va a seguir subiendo el precio de la vivienda o que hay algo que lo puede frenar? Pues es un tema delicado porque lo normal sería pensar que al final la vivienda no va a poder subir tanto todos los años, pero claro, la gente se piensa que esto significa va a bajar. En el segundo trimestre de este año, el crecimiento del precio de la vivienda interanual está cercano al 14%. Wow. Es decir, que suba un 14 es una locura, mientras que los salarios han subido en torno al 3,7% de media. En los medios, ¿no?, siempre se intenta buscar como un culpable de toda esta subida del precio de la vivienda, ¿no? A veces son los fondos buitre, ahora son las Golden Visa de la gente con dinero que viene desde fuera a invertir en España. ¿Cuál es, según tú, el causante de que no paren de subir los precios de la vivienda? La explicación es muy sencilla, pero la solución es muy compleja. La demanda es muy difícil de controlar. La gente pues, se va de casa, se casan, quieren vivir al final en pareja. En España somos muy buenos saliendo a la calle cuando hay un enemigo claro. En su día, pues, el terrorismo. Pues, oye, la gente se volcaba contra ETA. Incluso no a la guerra. Se consiguieron meter mensajes que decían, pues no sé, el enemigo es Bush. Y la gente lo tenía muy claro. Ahora no está claro ese enemigo. ¿Y desde cuánto importe puede invertir la gente, por ejemplo, en este nuevo proyecto que tenéis? Actualmente, nuestro modelo es de 1.000 euros. La gran novedad que lanzamos en la anterior oportunidad es que ahora nuestros proyectos son, o sea, el instrumento financiero que utilizamos es un instrumento financiero cotizado. Vale. ¿Qué quiere decir? Que nuestra oportunidad cotiza en bolsa. Siempre me lo llevo a rentabilidad anualizada para nosotros. Sí. Oye, nosotros nos movemos en el %. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo el placer de estar aquí con Fernando Gonzalo, que es co-CEO de Hausera, una empresa de inversión inmobiliaria que está creciendo mucho en España y que te ofrece la posibilidad de invertir en inmuebles tan solo desde 1.000 euros y con muy buenas rentabilidades. De hecho, hasta la fecha están ofreciendo unos retornos de media más o menos de en torno al 17%. Y ya que tenemos a un experto aquí de inversión inmobiliaria, vamos a aprovechar para repasar cómo está el mercado actual. También dónde están pues, las mejores oportunidades dentro de este mercado inmobiliario en España y cómo puedes aprovecharlas. Y además, por supuesto, pues hablaremos de crowdlending inmobiliario, también de algunas innovaciones que están habiendo en este sector de la mano de empresas como Hausera, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y, en definitiva, si te interesa invertir en inmuebles, te recomiendo que mires este podcast. Fernando, un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias, Carlos. Que vamos a tener una charla de un tema que está muy de actualidad porque a día de hoy la vivienda, yo creo que está eso, top 3 de temas de los que todo el mundo habla a día de hoy. Sí. Además, nos toca a todos, queramos o no, así que es mejor tener información y para poder tomar buenas decisiones. Empecemos comentando un punto justamente que preocupa a todo el mundo, yo creo, que es la subida del precio de la vivienda. ¿Tú cómo ves la situación actual? ¿Crees que va a seguir subiendo el precio de la vivienda o que hay algo que lo puede frenar? Pues es un tema delicado porque lo normal sería pensar que al final la vivienda no va a poder subir tanto todos los años y de hecho ya empieza a haber algunos indicadores que dicen pues no va a subir tanto. Pero claro, la gente se piensa que esto significa va a bajar. Realmente para que la vivienda baje a corto plazo es algo prácticamente impensable porque al final no deja de ser un tema de oferta y demanda que está muy desequilibrada. De hecho, por ejemplo, el otro día leí que Bank of America lo que decía es que en el segundo trimestre de este año el crecimiento del precio de la vivienda interanual está cercano al 14%. Wow. Es decir, que suba un 14 es una locura. Mientras que los salarios han subido en torno al 3,7% de media. Entonces, claro, es normal que empiece a haber indicios que digan va a haber una desaceleración, pero esa desaceleración, si en vez de un 14 es un 10, sigue siendo una barbaridad. Y yo lo que veo también es que en los medios, ¿no?, siempre se intenta buscar como un culpable de toda esta subida del precio de la vivienda, ¿no? A veces son los fondos buitre, ahora son las Golden Visa de la gente con dinero que viene desde fuera a invertir en España. Como siempre hay un chivo expiatorio, ¿no?, en este sentido. ¿Cuál es, según tú, el causante de que no paren de subir los precios de la vivienda? O sea, yo creo que la explicación es muy sencilla, pero la solución es muy compleja. Porque al final, como decía antes, es un tema puramente de oferta y demanda. La demanda es muy difícil de controlar, porque al final, oye, la gente pues se va de casa, se casan, quieren vivir al final en pareja, y al final no vivir siempre con sus padres. Tenemos mucha inmigración. España estamos ahora mismo en un récord de número de hogares y por mucho que pues, la persona pueda decir, venga, pues en vez de independizarme con 20, con 25, con 27, es algo que no vas a poder controlar. Por tanto, la solución tiene que venir por la parte de la oferta. Y ahí es donde pinchamos. O sea, faltan 700.000 viviendas en España. Eso no se soluciona de un día para otro y no es culpa únicamente de una persona o de un grupo o de una empresa. Entonces, al final, yo creo que lo que se necesita principalmente es tomar algunas medidas
ya no a corto plazo, porque a corto plazo en temas de vivienda es muy difícil. Como mínimo, pues, ¿qué podemos hacer a medio y largo plazo pues, para que este problema pues, no lo hereden nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, porque ya venimos en una situación muy enquistada, que no es simplemente, corrijo 2 cositas y seguro que el año que viene ya en vez de subir un 14 va a bajar un 10%. O sea, no es realista. Claro. O sea que al final podemos decir que todo lo que están haciendo quizás son un poco parches, ¿no? Hasta que no consigamos aumentar la oferta y ajustarla a la demanda que hay de vivienda, ¿no? Es que yo creo que ni siquiera parches. O sea, no es que digas, bueno, pues se hacen cosas que un poco... O sea, lo que estamos viendo al final, que es algo que es muy obvio y todo el mundo lo dice, que es necesitamos que se hagan viviendas. Fenomenal. Vale, ¿cómo podemos fomentar que quien tiene que hacer viviendas, esos promotores, pues las hagan? Claro. Y le están diciendo los promotores, por un lado, no hay suelo. El poco suelo que hay, además, pues si quieres desarrollar nuevo suelo, tardas muchísimos años. La burocracia, todos los trámites que hay. Claro, esa es la pregunta. ¿Por qué no se construye más en España o por qué no se hacen las viviendas que se necesitan? Por otro lado, también falta mano de obra. Que mira, que parece mentira que dices, oye, pero pues en realidad los promotores dicen, oye, es que nos cuesta mucho encontrar mano de obra cualificada. Y los costes han subido una barbaridad también. Con lo cual, al final, si el promotor se plantea y dice, oye, pues quiero hacer una operación y está viendo que necesita, no sé, 10 años, 20 años, a lo mejor para desarrollar un suelo. Ese suelo ya no tiene el precio que podía tener en su día por diferentes motivos. Luego, la mano de obra le va a costar encontrarla. Luego, además, va a tener realmente unos sobrecostes muy grandes. A lo mejor hace números y dice, oye, me estoy arriesgando mucho más de lo que debería, pues o no lo hago, o lo hago sabiendo que, bueno, pues oye, tardaré el tiempo que tarde. Y esa vivienda no va a estar en el mercado en un año. Con lo cual, por eso que todas estas medidas, incluso si se hicieran bien, no es algo que se solucione a corto plazo. Porque claro, de repente no van a venir infinitos promotores, pues como en 2008 en su día, que además... El problema es diferente porque ahí el problema que había es que al final todo el mundo era promotor y pedías un préstamo y al final los bancos, bueno, pues lo que todos sabemos, abrían el grifo a cualquiera y luego pasó lo que pasó. Ahora es diferente. Ahora no es simplemente un tema que los bancos hayan cerrado el grifo y demás, es que hay otra serie de factores que al final pues están haciendo como una tormenta perfecta que lo paga al final, pues eso, el consumidor final, la persona que quiere adquirir una vivienda y dice, bueno, me espero el año que viene. Claro. Pero es que el año que viene ha subido más. Bueno, me espero al siguiente. Y no ve que haya cosas que realmente digan, ahora sí, pues se ha anunciado, no sé, una nueva ley del suelo, se ha hecho, no sé, un pacto de Estado por el cual, oye, vamos a cambiar esto y que sea realmente algo, una medida no politizada. O sea que la situación realmente no parece fácil. Y claro, con esto que estamos comentando, con este problema que parece que, por desgracia, cada vez va a peor y vemos que a la gente pues cada vez le cuesta más comprar una vivienda, ¿no? Si miramos a lo mejor los datos de hace décadas, ¿no? Podemos ver como quizá pues ahorrando 3-5 años de tu salario te podías comprar una vivienda y ahora quizá te supone 9-10 años de tu sueldo o el sueldo medio de la gente. Entonces, eso al final hace que la gente le cueste muchísimo poder comprar una vivienda. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que pueda llegar un punto donde este problema se agrave tanto, pues que al final se genere una crisis social y que aumenten problemas, por ejemplo, pues como la ocupación o como los impagos? Es decir, ¿podemos llegar a ese punto? A ver, o sea, crisis social entendiendo que realmente la gente se echa a las calles y o sea, que haya conflicto en las calles. Yo sinceramente creo que no, porque en España somos muy buenos saliendo a la calle cuando hay un enemigo claro. O sea, en su día, pues, el terrorismo, pues oye, la gente se volcaba contra ETA. Incluso el no a la guerra. Oye, se consiguieron meter mensajes que decían, pues no sé, el enemigo es Bush. Y la gente lo tenía muy claro. Ahora no está claro ese enemigo. Entonces, claro, por mucho que los políticos intenten quitarse ellos el problema, que en parte el problema es suyo, porque no se construye vivienda social, etcétera, frenan ellos las licencias. Pues claro, la gente no puede salir a la calle diciendo, pues oye, no al precio de la vivienda y encontrar un culpable claro. Entonces creo que por ahí es difícil, yo creo que se vean realmente grandes movimientos sociales, porque al final, joder, pues por desgracia, pueden seguir tirando pues eso, de los padres, de los abuelos, que lo mantienen en casa, o sea que esa pirámide de Maslow, por así decirlo, pues sigue estando cubierta. Sí que es verdad que está claro que van a aumentar pues, los impagos, va a aumentar la ocupación en la medida que las leyes, en cierta medida, pues lo protejan, pero que si ves, por ejemplo, a Portugal, Portugal ha crecido en los últimos 10 años el precio de la vivienda un 200%. Wow. Y no hay noticias diciendo los portugueses salen a la calle y están quemando, no sé, el Parlamento. Claro. En España es un 50% en los últimos 10 años. O sea que, entonces, está claro que es un problema, pero yo creo realmente que no va a derivar realmente en en algo, en un movimiento que digas, oye, obligamos a quien realmente tiene la capacidad de hacer cosas a hacerlo. Pero está claro que
sea, los políticos no pueden eludir su responsabilidad. Claro. Esta semana, por ejemplo, pues la medida que han tomado es poner un teléfono para la vivienda, que sí, que está muy bien, que tú puedes llamar pero es como, no me lo anuncies como una gran medida para ayudar a la gente a la vivienda, porque es un teléfono en el cual me informas, pero oye, el problema lo sigo teniendo. Claro. Entonces, yo creo que falta altura de miras en los políticos, o sea, realmente un buen pacto de Estado y digan, oye, vamos a hacer una solución que no sea política, porque en el momento en el que le meten un cariz ideológico a las medidas de vivienda, pues ya se empieza a hablar de expropiación, de limitar, de prohibir, pero son mensajes que se colocan pensando en su electorado. No se está pensando en el problema, porque el problema es que los políticos piensan en las siguientes elecciones. Claro. Y la vivienda no se soluciona de aquí a 4 años o a 3. Entonces nadie se atreve, yo creo, o no les compensa decir, oye, vamos realmente a sentarnos, a hacer un plan, pues como pueden hacer los chinos, que dicen un plan a 10 años, a 20, Exacto. a 50 años, y el político no está pensando en sí mismo o en su partido, sino en el país. Aquí yo creo que, y ya te digo, no es un tema de izquierdas o derechas, o sea, yo creo que estuviera quien estuviera en el gobierno, es verdad que a lo mejor hay ciertos partidos que son más propensos a fomentar, pues, al final, el desarrollo empresarial, la promoción y demás, pero que en general tampoco hay una voluntad de ambos lados de decir, sentémonos que este problema es crítico y por tanto tenemos que tomar medidas que sean radicales. Claro. Y hablando de soluciones, claro, yo creo que el diagnóstico es claro, pero ¿qué soluciones podría tomar España para solucionar este problema de la vivienda? O sea, lo que te decía antes, pues sacar una ley del suelo que permita agilizar los trámites. Vale, porque ahora para que la gente se haga una idea, ¿cuánto tardas, por ejemplo, en poder construir en un terreno que, imagínate, no es edificable y que es ver si lo puedes hacer edificable y montar una promoción, etcétera? ¿Cómo funciona esto un poco? El otro día leía que estaban de media, o sea, entre 10, 20 años, a lo mejor un terreno, Hostia. ¿vale? En ciertos casos. Luego hay otros tipos de licencias que a lo mejor ya el terreno está desarrollado y lo que necesitas es que te den la licencia de obra y demás, que en teoría son 3 meses y luego tarda un año. O sea, ¿podrías explicar un poco esto como desde la base para que la gente lo entienda? ¿Cómo funciona por el tema de las licencias, los terrenos y tal? Sí, o sea, al final, bueno, pues hay suelo no urbanizable, ¿vale? O sea, en nuestro caso, en Hausera, por ejemplo, no hacemos operaciones nunca de desarrollo de suelo, Vale. ¿vale? Precisamente porque, aunque somos promotores, no somos promotores de obra nueva en lo que digamos es, oye, pues vamos a tramitar para que este suelo se convierta en suelo urbanizable, que nos den una licencia y luego hacer una promoción sobre este suelo y al final acabar teniendo ahí un edificio. Nosotros trabajamos siempre sobre producto que ya existe, que en su día fue algo, es decir, pues un edificio abandonado, vandalizado, un hotel que en su día quebró, o sea, con lo cual no tenemos que liberalizar ese suelo, ¿vale? Que es lo que, bueno, las grandes promotoras, por así decirlo, que empiezan desde el punto cero, se encuentran con ese problema. No puedes pensar un proyecto a corto plazo, precisamente porque ya solo ese paso inicial ya es, o sea, infinito. Y luego cuando lo desbloqueas ese paso ya van los siguientes, que ya son el tema de las licencias y demás. Entonces, bueno, por ahí es donde se pueden empezar a hacer cosas a nivel puramente regulatorio, también de incentivos. O sea, pues te hablaban desde Portugal, pues oye, ya están dando incentivos bajando el IVA para los promotores, para las constructoras, están haciendo cosas que permita a lo mejor al promotor decir, venga, pues tengo menos presión fiscal, me voy a lanzar a hacer este desarrollo. Y luego yo creo que tiene que haber cierta creatividad y hacer un poco de sacrificios en cosas que no nos gustan muchas veces, como por ejemplo el tema de la densidad vertical. También lo escuché el otro día que decían, oye, pues a nadie nos gusta a lo mejor tener delante nuestro un edificio de más alturas, pero si el problema que tenemos es que no hay suelo nuevo, pues a lo mejor una posible solución a corto plazo es permitir construir más alto. No mola. Pero es verdad que dices, oye, es que no podemos tener todo. No podemos tener, pues eso, una demanda de vivienda que no esté correspondida, pero que al final lo que queramos es poder tener, pues eso, todo chalecitos o que todo el mundo viva en el centro. Claro. Eso hay realmente que es fomentar también que la gente pueda vivir en otras zonas con, yo que sé, una mejor fiscalidad o... Claro, o mejor transporte público. O sea, hay muchas cosas que a día de hoy te llevan a que, más allá de que dices, oye, mira, yo he vivido toda la vida en el centro de Madrid, mis padres son de allí, mis amigos, me gustaría vivir allí. Por desgracia, ha cambiado mucho las cosas y a lo mejor hay que asumir que no te puedes permitir vivir en el centro de una ciudad. Claro, la alternativa tiene que ser buena. O sea, si alguien te dice, pues vete a vivir a Segovia, dices, vale, sí, pero a lo mejor tiene que estar muy bien comunicado, tengo que tener un incentivo, o sea, tienes que montar bien ese esquema a nivel global, ¿sabes? Si no quieres que todo el mundo quiera vivir en Madrid al precio que toca. Y luego ya salen temas pues, como la gentrificación, que es que están cambiando los espacios de toda la vida, las familias que llevan allí viviendo desde hace generaciones tienen que huir, porque al final el centro es imposible. Pues oye, tienes que combatir, por así decirlo, la situación actual y yo digo, con mucha creatividad.
¿vale? Y al final es eso, que creatividad necesita voluntad. Y la voluntad a día de hoy parece que no la tenemos. Claro, y entonces ahí la pregunta es, tú, a nivel personal, ¿por qué piensas que no se intenta resolver este problema? ¿O por qué los políticos no ponen tanto empeño en resolver el problema de la vivienda de forma efectiva? ¿Tú crees que es por ignorancia, por intereses políticos, porque tienen activos que no quieren que se devalúen, porque si sigue subiendo el precio de la vivienda al final van a tener un mayor patrimonio? Hombre, por norma general, seguramente tengan inversiones propias en inmobiliario, pero bueno, no. Me hace gracia que hay gente que habla de expropiación y luego tienen 4 pisos, ¿sabes? Exacto, sí, en el gobierno, o sea, y de especulación y todo y tal, y luego te das terrible, cuenta o sea. que tienen alquileres y tienen 30 casas. Pero bueno, no, yo creo que, o sea, más que por incapacidad, ¿vale? Que al final, pues oye, los políticos tienen muchas limitaciones, pero aquí al final yo creo que es más un tema, como te decía, de voluntad y de que no hay una salida fácil que te genere votos, ¿vale? Porque al final nadie quiere pasar a la historia como el político que acabó con el problema de vivienda 20 años después de su decisión que tomó, ¿sabes? Lo que quieren es eso, pues al final algo que puedas decir, que esto lo he hecho yo y ya tengo este resultado. Y que es muy fácilmente politizable la vivienda. Y hay muchos mensajes que suenan muy bien cuando estás hablando de los especuladores, cuando el problema es el empresario, es el promotor, y el político dice, mientras no me lo tiren a mí, me viene bien. Pero la realidad no es esa. La realidad es que al final, si queremos que sea un cambio político, tiene que venir de los políticos. No le puedes poner toda la responsabilidad pues al final a quien está poniendo vivienda en el mercado. En nuestro caso, por ejemplo, o sea, nosotros ponemos vivienda en el mercado de una manera, pues al final, oye, pues muy modesta, porque nosotros, al final, ¿qué podemos hacer en un año? Poner, no sé, 100 y pico viviendas en el mercado. No cambiamos, lógicamente, el problema. Pero bueno, no lo hacemos más grande, lo hacemos más pequeñito. Y además, lanzamos viviendas siempre por debajo del precio de mercado porque va dentro de nuestro modelo. Al final, si nosotros tenemos que dar una rentabilidad X en un periodo de tiempo corto, pues no puedes aspirar a venderlo ya ni siquiera al precio de mercado. Tendrás que venderlo por debajo siempre y cuando salgan los números. Pues incluso a nosotros nos ocurre que a veces nos dicen, no, es que especuláis con la vivienda, tal. Y digo, joder. Pues es al revés, ¿no? Yo pongo vivienda en el mercado. Además, pongo vivienda de un activo que en su día fue algo, pero que ya no es nada. O sea, no cojo una vivienda que ya existe, hecho al dueño, ¿sabes? Y hago un chalet para que entre alguien que me pueda a mí dar más dinero. O sea, yo cojo una vivienda que en su día pues no se llegó a construir, por ejemplo, como estamos haciendo ahora en Molina Segura, en Murcia. Es un edificio que se quedó pillado por la crisis. O sea, 100 y pico viviendas, al 80% construido. Pues nosotros vamos a terminar esa obra y vamos a meter en esa zona que tiene una alta demanda, pues vamos a meter vivienda terminada utilizando ya la estructura que había en su día. Pues aún así, te encuentras gente y dice, ya, claro, pero estáis especulando. Digo, coño, yo creo que no, yo creo que estoy contribuyendo, ¿vale? a meter vivienda en el mercado en esa zona de alta demanda. Pues digo que el problema es complejo y es muy fácil, ¿sabes? Que puedas culpar a otro, ¿sabes? Cuando en realidad es eso. Yo creo que se tendría que tomar decisiones más desde arriba y no al final de como lo que siempre ocurre. Si culpamos al empresario, el político pues, queda ahí en segundo plano. Yo creo que ahí es muy importante dar la batalla cultural y también pues traer expertos, como puede ser tu caso, que lo viven de primera mano y que la gente al final pues se entere un poco de qué está pasando, ¿no? Para luego pues que tenga este efecto de movilización o de que al final pues hagamos despertar también a los políticos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo quería ir pasando a las soluciones, porque a mí me gusta señalar problemas, pero también dar las soluciones. No todos quejarnos. Claro, exacto, que en este podcast somos muy prácticos. Y pasando al tema de las soluciones, claro, yo pienso una persona, ¿no? que ahora tiene su sueldo, los salarios, bueno, llevan estancados en España en términos reales 20 años o más, creo que incluso 30 años, es una barbaridad. Y entonces, claro, esa persona, vale, ahora sí que compra un piso. ¿Qué pasa? Que empieza a ahorrar, ¿no? Entonces empieza a ahorrar y a lo mejor, bueno, pues ahí se recomienda normalmente que si tú quieres comprar un piso en 3 años, no lo metas a mucho riesgo, ¿no? Porque, correcto, ostras, a lo mejor lo va a meter en bolsa y me va a caer un 15% si hay una corrección, un 20% o lo que sea. Entonces dices, bueno, pues ahorro en mi cuenta corriente, en un depósito y la rentabilidad que tienes es a lo mejor de un 1,5%, ahora sin riesgo, un 2%, y la vivienda te sube un 7% cada año. Entonces dices, ostras, ¿qué puede hacer esa persona que quiere ser propietario para comprarse un piso a corto plazo para realmente poder comprar ese piso? ¿Qué puede hacer? Sí. A ver, has puesto un caso incluso de alguien en el que por lo menos ya ha decidido que su dinero lo tiene que tener moviéndose un poco, porque hay gente que directamente lo deja en el banco sin hacer nada, no se mete en ningún tipo de producto y dice, bueno, yo lo voy a ahorrar hasta que la vivienda baje. Y dice, pues este año subió la inflación un 7%. Cada vez se te escapa más, además, porque tu sueldo no sube al nivel que está subiendo el precio de la vivienda. Exacto. Entonces, yo creo que el punto de partida sería,
está claro que tú tienes un dinero que no te permite a día de hoy acceder al mercado inmobiliario como propietario y que tu objetivo al final es tener tu vivienda propia. O sea, ya no hablamos de un inversor que lo que busca al final es mover su dinero porque ya tiene vivienda, sino, en este caso, alguien que dijera, oye, si yo ahora no me lo puedo permitir a día de hoy, quiero que por lo menos mi capital vaya creciendo. ¿Vale? Entonces, pues ahí lógicamente es pues, buscar algún tipo de operación que como mínimo venza la inflación. ¿Vale? O sea, al final, lo que decías tú, pues si lo meto en un depósito al 1,5, pues en realidad el año que viene voy a tener menos proporcionalmente que este. Entonces, es un tipo de inversor al que nosotros, pues al final le solemos dar acogida porque encaja muy bien con eso. Nosotros estamos dando de base unas rentabilidades del 12%, ¿vale? Con un riesgo bajo en el sentido que es riesgo inmobiliario, ¿vale? No son operaciones donde pues eso, al final te estés metiendo en productos que realmente tengan un riesgo inherente, como puede ser a lo mejor pues, el mercado cripto o otro tipo de mercados. Y al final dices, oye, pues si yo consigo sacarle neto, después de pagar impuestos y todo, un 10% a mi dinero, ya como mínimo de un año a otro, pues oye, le has podido generar algo de valor. Hasta que al final en un futuro, oye, bien porque la vivienda se ha desacelerado el precio, o bien si en un futuro pues incluso ha llegado a bajar algo, o has podido tener tú más poder adquisitivo porque has ido metiendo todavía más recursos y, bueno, haciendo interés compuesto, pues puede llegar un momento en el que venga, hoy a lo mejor no puedes, pero en un futuro sí. Entonces, bueno, es un tipo de, digamos, de solución, ¿vale? Y tipo de inversor que encaja con lo que nosotros planteamos. Que al final, bueno, es un modelo muy, muy abierto, no solo al que lo utiliza para sus ahorros crecer para en su futuro tener una vivienda, ¿vale? O sea, también es para alguien que tenga una vivienda y quiera en sí invertir, o alguien que quiere introducirse en el mercado inmobiliario como inversor y que a lo mejor su sueño siempre ha sido ser propietario y poner en alquiler, pues lo típico que todos hemos querido alguna vez, yo creo, que es, joder, pues me encantaría comprar algo, reformarlo y ponerlo en alquiler o venderlo. Entonces, bueno, este modelo permite también que ese tipo de personas puedan hacer una operación parecida ahorrándose muchas de las limitaciones que tiene ese modelo, que al final, bueno, al final la realidad es que no todo el mundo puede acceder a ello. Claro. Ahora pasaremos a analizar muy bien cómo funciona vuestro modelo en cuestión. Pero bueno, antes de eso, quería preguntarte por qué alternativas hay para invertir en inmuebles, ¿no? Al final tú conoces muy bien el mercado, entonces me gustaría saber qué alternativas tiene una persona para invertir en inmuebles y cuál es como la mejor opción o la más recomendable según el perfil de cada persona. Porque creo que al final es lo que hemos dicho, ¿no? Que tú tienes que, por un lado, ahorrar, ¿no? Si quieres ser propietario, tienes que ahorrar, tienes que, si puedes, aumentar pues, tus ingresos cada año a mayor ritmo que la inflación. Y si puedes, pues invertir para que ese dinero no pierda valor, sino que se revalorice, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos ahora para invertir en inmuebles, para que lo sepa la gente y cuáles serían las más recomendables? Pues yo creo que estamos en un momento dulce, por así decirlo, porque hace, no sé, 10, 15 años, si querías invertir en vivienda, al final prácticamente tenías solo una opción, que es comprar tú algo, ¿vale? Y hacerlo por tu cuenta. Y ya, pues ¿qué necesitabas? Para empezar, capital. Y ya te quitas a lo mejor el 80% de la gente que tenía ese sueño. Y luego los conocimientos, el tiempo, ¿vale? Y el tener seguramente una red de contactos, a lo mejor, pues eso, de una empresa de reformas de confianza, porque no te ibas a meter a hacer promoción inmobiliaria a lo grande. Al final sería, pues eso, reformar un pisito y algo así. Y no había mucha más oferta en ese sentido a nivel de inversor. A día de hoy, pues tienes proyectos de crowdfunding, tienes de crowdlending, incluso dentro de este tipo de plataformas pues se manejan diferentes modelos, o sea, puedes diversificar de todo tipo. Si buscas proyectos de rentas que al final te generen un ingreso mensual, como puede ser un alquiler, si buscas puramente un préstamo, incluso un préstamo que puedes encontrar algo fijo, o bien si lo que buscas es tener más riesgo porque vas a un modelo de equity en el que participas, por así decirlo, tanto por arriba como por abajo, diciendo, oye, pues como si lo hicieras tú con un grupo de amigos, pues oye, eres parte de, digamos, de esa propiedad. Entonces, bueno, hay una larga lista de opciones y al final la mejor es la que le encaja a cada uno, ¿vale? También según tus necesidades, tu aversión al riesgo o no. O sea, que al final lo bueno a día de hoy es que si te informas, puedes encontrar muchos modelos que pueden encajar perfectamente con lo que buscas. Claro. Oye, quiero invertir en España solo, quiero invertir fuera, o quiero invertir a 12 meses o a 24. O sea, que al final el inversor va a tener muchas opciones y la mejor va a ser la que él elija, que no tiene por qué ser una. Porque dice, oye, voy a diversificar. Venga, quiero tener un poquito de mi patrimonio de inversión en alquiler. Pero luego oye, me la voy a jugar a lo mejor más en una operación más larga, ¿vale? Que si sale bien me puedo sacar... Entonces, y ya te digo, desde poca cantidad y no como antes que decías, me la juego a una baza. Cuando por fin consigo tener el capital suficiente para pedirle un préstamo al banco y lanzarme algo, como falle ese disparo, o sea, ya está, se acabó. Totalmente. Ahora hay muchas posibilidades en el mercado y eso es algo buenísimo también gracias a la tecnología.
Bueno, se ha democratizado la inversión en el sector inmobiliario, en el sector también de fondos de inversión, es una barbaridad. Así que yo creo que la información es poder y que la gente va a poder aprovechar también este podcast pues, para conocer más sobre estas alternativas dentro del inmobiliario. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es vuestra apuesta? O sea, ¿cuál es vuestro modelo para que la gente pueda invertir en inmobiliario? ¿Y cómo funciona? ¿Qué rentabilidades pueden generar? Y demás, ¿no? Pues mira, nosotros tenemos casi 3 años de vida y dentro de este tiempo hemos ido iterando un poco el modelo, al final siempre buscando tener operaciones cada vez más seguras. ¿Vale? Es decir, en vez de buscar operaciones cada vez más rentables con más riesgo, así al revés. Oye, ¿cómo le podemos meter más capas de seguridad? Y que al final lo que permitamos nosotros es ser percibidos como una plataforma de poco riesgo y rentabilidades altas, porque al final estamos hablando de una media del 12%, que para inversión, ¿sabes?, comparado está bien, pero no locas. Es decir, nosotros no buscamos a alguien que diga, oye, a ver si doy un pelotazo y consigo sacarme un 25% en 12 meses, pero bueno, a lo mejor sale mal la cosa y pierdo X. Claro. Entonces, nosotros inicialmente teníamos un modelo básico en el cual pues, lanzamos una operación de manera colectiva y luego nosotros teníamos nuestros beneficios a nivel de costes del proyecto y luego si salía bien la cosa, pues el inversor ganaba su parte y nosotros la nuestra y lo compartíamos. Entonces lo que vimos, y con todo el sentido, es que había inversores que nos reclamaban una mayor implicación, como diciendo, oye, pues si tú por delante ya estás metiendo un coste en el proyecto, no te digo que ya te da igual, pero al final tú ya lo has cobrado por delante. Como, pues, nos pedían mucha más implicación. Entonces le dimos una vuelta al modelo, esto a principios de año, y es que nosotros vamos 100% a éxito. Vale. Nosotros dejamos de tener ningún tipo de comisión y lo que decimos es, yo hago una operación que apunta a una rentabilidad, por ejemplo un 12%, y nuestros beneficios es lo que consigamos por encima del 12%. ¿Qué quiere decir? Que si no lo conseguimos, nosotros no ganamos nada y todo lo que se obtenga va para el inversor. Entonces, claro, es implicación total, porque al final, claro, ahí nadie te puede decir, bueno, ya, pero si... O sea, es como que aseguráis una rentabilidad mínima por proyecto, ¿no? No, entre comillas. No se puede decir nunca asegurar. Ya. ¿Vale? Lo que decimos es que yo te aseguro que si yo... Para que yo gane, tú has tenido que ganar. Exacto. Es decir, ganar el 100% de lo que te he dicho. Entonces, oye, si yo lanzo un proyecto que apunta a una rentabilidad de un 20%, y digo, oye, pues mira, de base, yo ofrezco un 12, yo me puedo ganar un 8, si al final lo he hecho mal, no consigo sacarle un 20 y saco un 11, pues yo no gano nada y el inversor en vez de un 12 va a ganar un 11. Claro. Si al final solo es no sé, imagínate que es un 14, pues he hecho una operación para ganar un 2, pero por lo menos el inversor se saca su 100%. Claro. Entonces, bueno, ese modelo nos permitió, por un lado, acceder a un tipo de perfil que valora realmente esto, o sea, el decir, oye, pues tú tienes implicación total más que nadie, es decir, los dos vamos a la par, están muy, muy alineados los intereses y, claro, a su vez nos exige a nosotros... Pues si ya antes mirábamos los proyectos con lupa para decir, oye, no me puedo arriesgar a sacar algo realmente que tenga riesgo, ahora ya hasta el infinito. Entonces, dentro de esa evolución, pues al final hemos ido también cambiando, metiéndole más funcionalidades a los inversores, temas de liquidez que ahora podemos comentar, y luego también, pues, oye, cómo podemos hacer para que el modelo sea cada vez más robusto. ¿Vale? En sentido de que ya los inversores no tengan que confiar únicamente en nosotros, sino que haya pues, actores externos que sean los que los auditen los proyectos, vean todo y le puedan dar la tranquilidad al inversor de que, oye, realmente lo que te están proponiendo, o sea, tiene sentido, lo ha visto alguien desde fuera, alguien lógicamente regulado, lo ha validado, o sea que al final puedan tener la tranquilidad de que su riesgo es un riesgo inmobiliario. Vale. Es decir, oye, pues lo mismo que si tú por tu cuenta compras algo porque crees que reformándolo lo vas a poder vender a X dinero, que ese sea el riesgo que tienes, ¿vale? Que no haya riesgos de otro tipo. Con la ¿vale? diferencia que está gestionado por profesionales y gente que en teoría domina el tema, ¿no? Claro, o sea, el modelo precisamente lo que busca es eso, que si alguien dice, yo no tengo el capital, o no tengo el tiempo, o no tengo los conocimientos, que lo haga alguien. Que es que la mayoría de la gente, o debería serlo, en mi opinión, porque yo he pasado por lo otro es un follón. Y al final, lo más normal es que pinches en alguna, ¿vale? Pero si no tienes el dinero ya te olvidas, ni empiezas. Sí. Si no tienes el tiempo, al final acabas mal comprando o no le puedes dedicar realmente lo que necesita. Exacto. Y si no tienes los conocimientos, pues al final vas a comprar mal o vas a reformar mal o caro o has hecho una prospección a nivel de precio que al final, oye, pues no es la realidad. Y un año después no consigues venderlo a ese precio. Entonces, bueno, que puedas delegar en alguien que realmente se dedica a esto, que es experto, con la tranquilidad de que pues, puedes no enterarte de nada del proceso y al final, por así decirlo, pues, poner la mano y decir cómo ha salido o implicarte entre medias
porque compartimos toda la información del proyecto, la evolución de la reforma, o sea, Vale. que es válido también para el que quiere estar en el día a día diciendo, es que quiero ver hasta el primer tabique que pongas, quiero verlo, Claro. ¿vale? Pues oye, eso también lo tiene. Muy bien. Entonces, no, como hemos dicho, no se puede asegurar una rentabilidad. Yo entiendo que cuando entra alguien, pues eso, a vuestra plataforma, a Hausera o a la página web, puede ver un proyecto que tenéis abierto y ahí se pone una rentabilidad estimada, entiendo, ¿no? Con toda la información de ese proyecto. También el plazo en el cual está previsto, pues, desarrollar este proyecto inmobiliario. Y lo que hacéis es lo que hemos dicho, ¿no? Sobre esta rentabilidad que hemos obtenido, si superamos el umbral que hemos puesto, eso es lo que cobramos nosotros a éxito. Correcto. Y lo otro te lo llevas tú como inversor, ¿no? Exacto. Siempre vas a tener una rentabilidad y un tiempo. Por ejemplo, la oportunidad que tenemos ahora, pues es un 9% de rentabilidad en 9 meses. ¿Vale? Es una operación de compra-reforma-venta, ¿vale? Con lo cual ya el inversor sabe que, vale, oye, pues ¿cómo voy a obtener estos rendimientos? Al final de la operación. Es decir, cuando se reforme y se venda, lo cobro al final. ¿Vale? ¿Cuánto? Un 9% si se cumplen las proyecciones. ¿Vale? Oye, ¿qué ocurre si las proyecciones fallan, lo que decía antes? Y en vez de un 9, más lo que vamos a ganar nosotros, se gana menos. Pues siempre y cuando esté por encima del 9, el inversor va a seguir consiguiendo la máxima rentabilidad. Entonces ahí tienen, pues lógicamente, el dossier donde se explica toda la operación. Es decir, oye, ¿dónde está el inmueble? ¿A cuánto lo compramos? ¿Cuánto dinero necesitamos financiar? ¿Y a qué lo destinamos? Vale. ¿Dónde está realmente el business plan? O sea, oye, ¿qué vas a hacer aquí? Pues vas a coger esto, lo vas a convertir en esto otro, te vas a gastar tanto dinero en la reforma, ¿a cuánto esperas venderlo? Pues nosotros trabajamos siempre con una tasación externa que nos dice, oye, este proyecto con estas características, viendo testigos de la zona y demás, tiene un precio de mercado de X euros el metro cuadrado. Y a partir de ahí hacemos, pues hacia atrás, los escenarios. Vale. Decir, oye, si me está diciendo que esto lo puedo vender, números redondos, a 3.000 euros el metro cuadrado, realmente, ¿dónde está mi operación? Porque yo nunca voy a aspirar a venderlo a 3.000. Pues entonces ya me estaría poniendo el riesgo de decir, realmente estoy obligado a venderlo a precio de mercado. Siempre tiramos hacia atrás, hicimos mínimo un 20% por debajo del precio de mercado y ahí establecemos. Pues, oye, para que los inversores reciban la rentabilidad que les hemos prometido, tengo que venderlo, imagínate, a, no sé, 2.800, por decir algo. Bueno, pues hay una horquilla de 200 euros el metro cuadrado entre lo mínimo para que yo cumpla con mis inversores y lo que yo puedo ganar. Entonces hacemos esos estudios y decimos, pues oye, pues tiene sentido esta operación porque no vamos expuestos ni a nivel de tiempos ni a nivel de retorno en una operación que digas, dependo de que el mercado siga subiendo. Estás muerto, ¿vale? Claro. Entonces al final necesitamos cubrirnos ante posibles situaciones. Oye, pues ir holgado en la reforma, porque al final sabemos que puede ocurrir que te retrases 1 o 2 meses, ir holgado en la venta. No decía, esto el día que lo tenga reformado, en un mes lo vendo. No, pues date 3 o 4, porque al final no siempre te pongas en el mejor escenario, porque tienes que poner pues, prácticamente en el peor. Entonces, bueno, siendo así de conservadores, y yo siempre se lo digo a mi equipo, digo, sed pesimistas. No es malo ser pesimista cuando estamos hablando de riesgo inmobiliario. Nos ponemos en lo peor, y entonces de esta manera, pues si lo peor no ocurre, pues nos va a ir bien las cosas. Entonces, bueno, por suerte ese sistema de momento ha funcionado muy bien, ¿vale? Porque todas las operaciones que hemos cerrado se han cerrado dentro de plazo, con la rentabilidad cumpliéndola y demás. Entonces, bueno, eso no garantiza que siempre vaya a ser así, pero marca por lo menos unas pautas de trabajo que dices, oye, pues si yo soy el más pesimista de todos, ¿vale? Pues no deberían ir mal las cosas, porque si realmente van mal es que ha tenido que ocurrir algo que es ajeno al propio mercado inmobiliario. Una cosa que compras a 10 y que te está diciendo el mercado que con una reforma lo puedes vender a 20, si al final no eres capaz ni siquiera de venderlo a 15, que es lo básico tuyo, es que ya no ha dependido de ti. O sea, ya ha habido, pues eso, una guerra, o sea, algo que ya realmente es externo a la operación inmobiliaria en sí. Vale. ¿Y qué tipo de proyectos estáis haciendo o trabajáis vosotros sobre todo? Pues tenemos 2 tipos de proyectos, como te decía, los de tipo alquiler, ¿vale? Al final compras algo, lo reformas, lo alquilas durante un tiempo y luego lo vendes, vale. Lo cual el inversor tiene retornos mensuales y un retorno final con la venta. Vale. ¿Eso es a más largo plazo? ¿Cuántos? Claro, solo a más largo plazo, pues los hay de 2 años, 3 años, ¿vale? Depende del proyecto en sí. Los más habituales que lanzamos, que es justamente el que tenemos ahora, que vamos a empezar a financiar dentro de muy poquito, vale. es de compra, reforma, venta. Pues compro algo, lo reformo y lo vendo. Y como te comentaba, siempre nosotros trabajamos activos que están fuera de mercado, ¿vale? Pero que en su día fueron algo, ¿vale? O estuvieron cerca de serlo, ¿vale? Lo de ahora, pues eso, este edificio vandalizado, ¿vale? Pues eso, crisis de 2008. ¿Qué significa vandalizado? Vandalizado es el edificio no se terminó, ¿vale? Y entonces se llenó de ocupas, lo reventaron, se llevaron absolutamente todo. Para que la gente ¿vale? lo entienda bien. Sí. Entonces por dentro, pues eso, cuando nosotros lo compramos, pues era... Pues te lo puedes imaginar, es que hay vídeos y fotos y tal, pues lógicamente, pues habían estado durante varios años viviendo allí ocupas. Entonces ya no están allí, lógicamente,
y lo que hacemos es hacerlo íntegro, menos la estructura, hacerlo todo desde cero. Hemos dicho que es un edificio que ya existía, claro. ¿vale? No lo hacemos desde cero. Tenemos otras operaciones, por ejemplo, pues que son... en su momento hemos trabajado también locales comerciales que dejaron de tener uso, convirtiéndolo en apartamentos. Hemos hecho hoteles, hemos hecho... Al final siempre aportando al mercado una vivienda en base a algo que a día de hoy no está en el mercado, pero que te permite ser muy rápido también en los tiempos. Porque al final son operaciones, las de compra, reforma, venta, entre 9 meses y año y medio más o menos. Claro, con eso ya tienes que meter hasta la comercialización, con lo cual no te puedes meter en reformas de 2 años. Necesitamos hacer proyectos donde ya sea rápido en el sentido que la estructura ya está. Pues en muchos casos también, pues según el tipo de licencia que requieras, puedes empezar a trabajar en el proyecto. O sea que no podemos ofrecer a nuestra comunidad a día de hoy proyectos de, pues vamos a hacer un proyecto a 3-4 años vista, porque nos asocian con eso, con proyectos cortos, rentabilidad alta y riesgo pues lo más bajo posible. Muy interesante. ¿Y desde cuánto importe puede invertir la gente, por ejemplo, en este nuevo proyecto que tenéis? Pues actualmente nuestro modelo es de 1.000 euros precio unitario, ¿vale? Y eso tiene una explicación que además nos ha generado en los últimos tiempos, pues tiene que dar muchas explicaciones, porque la gran novedad que lanzamos en la anterior oportunidad es que ahora nuestros proyectos son, o sea, el instrumento financiero que utilizamos es un instrumento financiero cotizado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra oportunidad cotiza en bolsa. ¿Vale? De por sí la palabra bolsa, toda la gente dice, espera, bolsa, riesgo, sí. Ahora explicamos esa parte. Pero... Vale, ¿cómo es eso que tú inviertes un inmueble y eso cotiza en bolsa, ¿no? O el ticket que tú compras... Al final, o sea, nuestra operación inmobiliaria, compro una cosa, me gasto X dinero en reformarla y lo vendo, ¿vale? ¿Tú qué me das si yo participo? O sea, esa participación, ¿qué es? Pues eso nos hemos apoyado, ¿vale? En un emisor regulado que convierte ese proyecto, ¿vale?, en un instrumento financiero que cotiza en una bolsa. Con lo cual tú puedes ir a un mercado regulado, a una bolsa, ¿vale? Pues si, por ejemplo, cotizáramos en el IBEX 35, que no es el caso, pues podrías ir ahí y comprar, ¿vale?, un título, ¿vale?, de nuestro proyecto. Nosotros utilizamos una bolsa que se llama Portfolio Stock Exchange. Es una bolsa muy, muy habitual para proyectos inmobiliarios. Hay muchas OCIMI, hay empresas como nosotros que lanzan ahí sus proyectos. Y la ventaja que tiene esto es que eso que tú estás comprando refleja su subyacente, es el proyecto inmobiliario, ¿vale? Por lo tanto, la propia posesión de ese valor, de ese título, lo que te está dando son esos derechos económicos de ese subyacente. Con lo cual, claro, ya no es que firmes un contrato con nosotros diciendo, oye, mira, te hago un préstamo de X dinero y yo participo de una operación, ¿vale? Tú al final tienes tu cuenta de valores donde tienes ese valor allí y si te genera rendimientos mensuales como puede ser una operación de alquiler, pues te está generando como si fuera pues una acción que te genera un cupón mensual, y cuando se vende pues recuperas, por así decirlo, la inversión que hiciste y recibes el valor. Entonces, ¿qué relación tiene esto con lo de los 1.000 euros? Pues porque nosotros lo que hacemos es que nos adscribimos a un folleto regulado, ¿vale?, de este emisor, en el que se establece que cada título, o sea, cada valor, su precio unitario son 1.000 euros. Vale. Entonces estamos obligados, ¿vale?, a adscribirnos a ese precio. Antes nosotros, nuestras operaciones eran de 100 euros, pero eran un instrumento diferente. Es un préstamo participativo, fueron bonos de deuda, etcétera. Ahora, cuando alguien invierte en un proyecto de Hausera, lo que está haciendo es comprando títulos por valor de 1.000 euros cada uno. Vale. ¿Y qué clase de títulos estamos hablando? ¿Y qué garantías tienen esos títulos? Es decir, yo invierto ahora en un proyecto de Hausera, como el que hemos dicho ahora, que en 9 meses se espera que tenga una rentabilidad del 9%, que ostras, es bastante interesante, pero ¿qué garantías tengo yo como inversor con ese título que yo he comprado con esos 1.000 euros? Pues mira, el instrumento financiero en sí es un ETI, ¿vale? Son siglas de Exchange Traded Instruments, o sea, instrumento financiero cotizado, que está creado, por así decirlo, como un bono de deuda. ¿Vale? Entonces, ¿qué garantías tienes o qué seguridad tienes a nivel de pues, que esto realmente, si lo tengo, pues porque este instrumento financiero, estos ETIs, lo que hacen precisamente es que reflejan una operación, en este caso una operación inmobiliaria. Por lo tanto, cuando ese proyecto genera algún tipo de ingreso, es decir, oye, pues si es de alquiler, un pago mensual de alquiler, o si es de los de venta, se vende el activo y se genera X dinero, ese dinero se repaga directamente a los poseedores de esos valores. Vale. Con lo cual, sin él tener que hacer nada, ya lo ve en su cuenta de valores. Exacto, correcto. Con lo cual, el propio instrumento en sí es independiente. O sea, por un lado, a nosotros, a Hausera, ¿vale?, es independiente a la bolsa porque tiene espíritu propio. ¿Qué quiere decir? Que podría estar cotizando en otra bolsa,
¿vale? Y sigue teniendo en sí este ETI, instrumento financiero, el reflejo, el subyacente de esa operación. Incluso podría desaparecer Hausera. Si nosotros quebramos, la operación sigue allí porque es el propio instrumento el que tiene el valor. Es decir, yo no custodio el dinero de los inversores, ¿vale? Está custodiado, por así decirlo, por el propio instrumento financiero, ¿vale? Con lo cual, claro, es la operación más segura que puede haber porque es en sí lo que tú posees, ¿vale? Que lo tienes en tu cuenta de valores. Eso ya no depende de ese ecosistema en el que antes podía ser un préstamo a un promotor. Si el promotor quiebra o se fuga con tu dinero, pues al final tú pierdes esa relación, ¿vale? En este caso, ese instrumento financiero, su subyacente es la operación inmobiliaria, ¿vale? Y ya los actores, pues al final dejamos de ser necesarios, y es lo que siempre le digo yo a los inversores. O sea, yo te agradezco que confíes en Hausera, ¿vale? O sea, de verdad, pero lo que yo quiero precisamente es darte algo que tenga la seguridad y que la regulación lo ampare para que no tenga que depender de la confianza que tú pusiste en nosotros, sino que el propio instrumento ya te dé esa confianza. ¿Vale? O sea que si tú tienes ese instrumento, en parte tienes como una parte de ese edificio o de ese terreno, entre comillas, ¿no? Que vais a... No a nivel de propiedad, es decir, no eres propietario, ¿vale? Pero tú lo que tienes es un instrumento de deuda. O sea, oye, se te debe un dinero y vas a recibirlo, ¿en base a qué? En base a lo que ocurra con ese proyecto inmobiliario. ¿Vale? Entonces da igual si a Hausera le va bien o mal, si nosotros ganamos más dinero o menos, porque tú al final ese instrumento refleja esa operación en concreto. Es decir, no estás invirtiendo, no es que Hausera salga a bolsa, no estás comprando acciones de Hausera, sino, aunque hablo de acciones, aunque el instrumento no sean en sí las acciones, ¿vale? Pero es como si tuvieras eso, o sea, acciones de un proyecto inmobiliario. En este caso, ya te digo, bonos que están instrumentalizados como un bono de deuda. Y Fernando, en relación a esto de la bolsa, ¿por qué habéis tomado esta decisión? O sea, ¿qué valor aporta a los inversores el tener sus títulos en esta bolsa del proyecto inmobiliario? Y también, ¿dónde está esta bolsa? Cuéntanos un poco. Sí, a ver, pues son varios motivos, porque al final el inversor tiene que ver que este movimiento pues le beneficia a ellos. O sea, no es un tema de, bueno, esto nos viene bien a nosotros, porque o sea, lo más notorio de esto, por así decirlo, es a nivel regulatorio, el hecho de meter empresas pues, que están reguladas, que se encargan de auditar el proyecto, auditarnos a nosotros, pues al final le da garantías a los inversores. La bolsa esta en concreto, Portfolio, es una empresa española, registrada en CNMV. Ellos el dinero de los inversores lo custodian en cuentas del Banco de España. Les da una serie de ventajas que les permiten a los inversores participar de proyectos inmobiliarios grandes a los que en principio no podían tener acceso, pero en una bolsa que también está enfocada a público minorista, es decir, no solo a inversor profesional. No necesitas un broker, es decir, tú puedes invertir en bolsa, en un proyecto inmobiliario, sin tener que pagar comisiones a un broker y demás. Y luego, lo más importante de todo, que el hecho de estar en bolsa te permite precisamente el tener un mercado secundario totalmente regulado, ¿vale? Que esto para un inversor es fundamental. Hay muchas personas que dicen, si yo quiero invertir en un proyecto inmobiliario, me olvido y al cabo de 12 meses cobro. Pero hay otras muchas que les da miedo el decir, oye, ¿y si dentro de 6 meses, X tiempo, yo quisiera recuperar mi inversión? ¿Puedo hacerlo? A día de hoy, los inversores tienes que estar hasta el final de la operación. Nosotros lo que ofrecemos muchas veces es la posibilidad de, pues te puedo buscar un comprador, pero claro, por un lado no te lo puedo asegurar y por otro lado lo más normal es que lo vendas al precio al que lo compraste. O sea, estás desinvirtiendo, no estás vendiendo. En un mercado secundario, al final tienes la ventaja de que hay un agente de cálculo externo que es el que cada día actualiza el precio, ¿vale?, de ese proyecto, de ese título que tú tienes. Vale. Entonces, algo que compras a 1.000, oye, pues imaginemos una operación a 12 meses en las que hay una serie de certificaciones de obra y demás. Pues a los 6 meses lo más normal es que se haya revalorizado un 6%, porque al final ya has hecho la mitad del camino y si has ido cumpliendo lo que pone en tu business plan, pues ese agente de cálculo cada día, ¿vale?, va a ir poniendo el precio de ese título. ¿Quién contrata a ese agente de cálculo? Esto, o sea, es un digamos, el propio emisor, ¿vale? Y la que es la bolsa donde está este título, son los que este agente externo, ¿vale?, se encarga de, con toda la información, pues ver, oye, ¿cuál es el business plan de este proyecto? ¿Vale? ¿Qué certificaciones tiene? ¿En qué puede afectar? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que esto realmente se venda a ese precio? Pues analizan tanto en sí la operación y cómo va funcionando, como también otros aspectos como la zona. Imagínate que yo quiero vender mi proyecto en una zona concreta y los indicadores dicen que ya nadie compra vivienda allí, ha pasado algo externo y de repente nadie quiere vivir en esa zona, se desploma el precio, pues al final está perjudicando a ese proyecto que tienes tú de venderlo a X precio. Pues entonces, tú como poseedor de un título,
lo compraste a 1.000 y puedes ir viendo a cabo de X tiempo lo que va valiendo. ¿Qué te permite? Que si tú quisieras, podrías decidir venderlo y tener esa opción en un mercado en el cual se compra y se vende. Y tú dices, oye, si yo sé que algo ahora mismo compré a 1.000, vale 1.100, pues yo puedo lanzar una oferta de venta diciendo, oye, vendo 3 títulos venga, pues a precio de mercado, a 1.100. Si lo pones por debajo del precio de mercado y lo pones a 1.090, pues alguien puede decir, oye, algo que vale 1.100 lo puedo comprar a 1.090. Claro. Entonces tienes la opción de salirte de un proyecto ganándole dinero, ¿vale? Y además sin tener que depender de que haya un agente externo al que le vendas tú los tickets y se los revenda a otro. Esto es directo. Claro, ¿vale? Entonces es la bolsa en sí. O sea, que se hace líquida la inversión en inmuebles. Te da opciones de liquidez. Salidas. Es decir, claro. No tienes la liquidez asegurada, tiene que haber una contraparte. Claro, tiene que haber ¿vale? No es que digas, oye, si yo decido vender hoy, ¡pum!, lo vendo seguro. Claro. Pero está en tu mano porque tú decides a qué precio quieres lanzar tu propuesta de, oye, mira, pues yo a lo mejor no lo quiero mal vender porque no tengo prisa. Pero oye, si es una operación a 12 meses y ya me vale que a los 6 meses sacarme un 6%, pues puedes poner una oferta de compra. O lo mismo desde el otro lado. Tú no entraste en una operación al principio, llegaste tarde, por ejemplo, pues oye, pues puedes decir, oye, que si alguien quiere vender, que yo lo compro al precio de mercado. Pues a lo mejor no entraste a 1.000, pero luego puedes entrar a 1.050. Dices, es que pierdes dinero. No, porque ya ha pasado el tiempo. Entonces, claro, en vez de quedarte 12 meses, pues te quedarán 8 o 6. Entonces, abre en la posibilidad a otro tipo de inversor, ¿vale? Por un lado, que quiere tener esa flexibilidad, y a lo mejor ya inversores pues con más capital o que quieren tener esa flexibilidad, le da una funcionalidad muy, muy grande. Pero eso, principalmente también, aparte de esto, o sea, es la robustez del propio modelo, ¿vale? Que es lo que yo siempre digo, que metamos a otros agentes en la operación no quiere decir que le metas más riesgo porque sean más. Es más riesgo si son agentes o son entidades de riesgo, claro. ¿sabes? Pero cuando son entidades reguladas, que al final, pues oye, poder emitir pues al final títulos a minorista, pues lógicamente no lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, tienes que pasar unas due diligence, algo que te puedes imaginar. Con lo cual, llegar hasta esta parte del camino, al inversor le tiene que dar la tranquilidad y decir, oye, que si yo invierto en este proyecto, o sea, está bien que lo investigue, pero ya sé que previamente a mí ha pasado todo tipo de filtros para que realmente pueda estar en un mercado cotizado. Claro. Y entonces, para alguien que, por ejemplo, esté interesado en invertir en alguno de vuestros proyectos, como por ejemplo este que has mencionado que hacéis próximamente de 9 meses con un 9% de rentabilidad esperada, ¿cuál sería el proceso? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir a esta bolsa a registrarse? ¿Cómo lo compra? Pues, todo esto. Claro, al final tiene que hacer 2 cosas. Si es la primera vez, tiene que darse de alta en nuestra página. O sea, al final, oye, pues te registras, verificas tu perfil, pero a su vez tienes que darte de alta también en esta bolsa, en portfolio. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes que depositar los fondos. Nosotros ya no custodiamos tu dinero. Nosotros ejecutamos la operación, o sea, hacemos toda la parte del core inmobiliario, pero yo no custodio tu dinero. ¿Vale? Con lo cual, tú lo que estás haciendo es, vas a una bolsa en la que tienes una cuenta de valores, depositas ahí tu dinero y lo inviertes en el proyecto que quieras. ¿Vale? O sea, porque vas a ver proyectos de Hausera y vas a ver proyectos hasta de la Socimi de Messi. ¿Vale? Sí. Con lo cual, claro, ¿qué te pedimos nosotros? Te damos la opción, si quieres, de reservar la operación de manera preferente en nuestra página. Nosotros lanzamos una preventa siempre, en la cual los inversores van a tener preferencia. Antes de que se lance el proyecto a la bolsa, nosotros siempre decimos, oye, pues, por ejemplo, el lunes que viene, ¿vale? El lunes 27 se abre la preventa de Murcia 11, de la operación que tenemos ahora. Pues abrimos la preventa y los inversores nos dicen lo que quieren invertir. Yo 1.000, yo 5.000, yo 50.000. Y lo que hacemos es que esos tienen preferencia para que cuando se abre a mercado se les envía una orden, ¿vale?, de venta, ¿vale? De modo que antes de que se les cuele a alguien, porque está en un mercado público, primero se ejecutan las órdenes de los que nos han reservado a nosotros. Si se financia el 100% del proyecto, pues nadie va a poder acceder a él, digamos, de primeras, si no ha pasado previamente por Hausera. Si no se hubiera financiado al 100%, pues cualquier persona podría entrar en este mercado secundario que se ha abierto y decir, mira, pues hay un proyecto de Hausera, lo compro. Y si hay sobre demanda, por ejemplo, se hace un sorteo de... No, lo que hacemos es que, o sea, ya no damos preferencia y ponemos en lista de espera. Es decir, al final, oye, si nosotros tenemos que financiar, pues ahora casi 5 millones, pues no tiene sentido que yo a más personas que sumen más dinero le diga, lo tienes reservado. Claro, se lo digo a los que seguro que lo tienen reservado. Les damos preferencia durante 24 horas. Es decir, oye, este día en concreto tienes que ir a portfolio, ya estará listado nuestro producto allí, y entonces tienes que ir y verás una propuesta de, oye, pues tú nos dijiste que quieres comprar 5.000 euros, pues verás una orden de compra que dice, te ofrecemos la posibilidad de comprar 5 títulos a valor 1.000 euros de este proyecto. Si lo aceptas, pues
y tienes el dinero en tu wallet depositado allí, pues se hace el intercambio. Vale. Pues te cogen el dinero y te depositan los títulos. Perfecto. Si no lo has ejecutado en ese periodo, pues ya tu reserva se libera y ya cualquiera puede ir al mercado y decir, oye, mira, pues quedan títulos disponibles, lo voy a comprar. Vale. Y entonces cuando acaba, imaginemos que han pasado los 9 meses y se vende el proyecto. Sí. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo recibe los beneficios ese inversor? Automáticamente en su cuenta de valores, ¿vale? Se le retirarán esos valores y se le ingresará el dinero correspondiente. O sea, recuperará su inversión más la rentabilidad que haya obtenido. Vale. Y él no tiene que hacer nada en ese sentido. Ahí no tiene que hacer nada. Luego tendrá que decidir qué quiere. Si retirar el dinero a su cuenta bancaria o reinvertirlo en otro proyecto. Vale. Pero lo tiene ya en su cuenta en portfolio. Vale, pues muy interesante, Fernando. Dejaremos por aquí abajo a la gente más información sobre el proyecto que vais a lanzar y también pues si quieren invertir en futuros de proyectos de Hausera, cómo pueden hacerlo. Por aquí abajo tenéis todo. Y ahora me gustaría preguntarte sobre cómo lo hacéis vosotros y por si también la gente os quiere copiar o intentarlo para encontrar oportunidades rentables. Es decir, ¿cómo podéis invertir de forma rentable en el mercado inmobiliario y cuál es vuestra fórmula, por así decirlo? A ver, parte de la fórmula no es ningún misterio. La tienes que comprar a buen precio, tienes que reformar a buen precio y sabiendo mantener bien, tener bien controlado, pues al final los tiempos, dependiendo lo menos posible de terceros, donde tú no tengas capacidad de decir, oye, pues al final soy yo el que estoy haciendo toda la operación, pero lo más importante es luego la venta. Al final puedes hacerlo todo muy bien, pero si yo necesito vender a 10 y no consigo venderlo a 10, algo he hecho mal. Entonces, nuestro modelo lo que consiste es que nosotros preferimos no delegar en terceros y nos encargamos de todas las partes del proceso. Somos los que buscamos los activos, hacemos la parte de trámites, licencias, que muchas veces también ahí es donde te puedes pillar los dedos. Somos promotores y somos los comercializadores, somos los que hacemos la venta del activo. Con lo cual, bueno... o sea, controláis casi todo el proceso de... Claro, controlamos todo el proceso, tiene la parte buena, pues al final tú controlas tus propios riesgos, ¿vale? Tiene la parte mala de que tienes que hacerlo donde tienes estructura propia. Nosotros operamos en España, nacimos en región de Murcia y hemos lanzado todos los proyectos en España allí, menos uno en Madrid, ¿vale? Donde también tenemos estructura, pero también la controlamos desde el equipo de Murcia. Y abrimos hace año y medio estructura propia en Italia, ¿vale? Norte de Italia, con un tipo de producto diferente, más enfocado a perfil de medio, alto, turistas, al final perfiles nórdicos, alemanes, pero al final esto lo que nosotros creemos es que en este modelo, donde te puedes pillar los dedos es con cosas que no están en tu mano, pues vamos a reducirlo en la medida de lo posible. Entonces no podemos lanzar un proyecto, por ejemplo, por muy bueno que encontremos, algo en Brasil, pues porque tendría que haber estructura en Brasil. O bien ya delegar, no sé si la reforma, la venta, la búsqueda del activo en alguien, bueno, pues es de quien me tengo que fiar. Entonces ahí sí que nosotros, nuestro modelo es el hacerlo todo nosotros. A partir de ahí, o sea, la clave siempre es empezar desde atrás. No es decir, he encontrado algo muy barato. No, o sea, vale, en esta zona hay demanda de vivienda, ¿vale? ¿Qué tipo de demanda? O sea, al final, porque puede decir hay mucha demanda de vivienda, pero si yo encuentro un chalet de 2 millones de euros, pero en la zona en la que están buscando son pisos pequeños, pues al final está habiendo ahí una desconexión. Entonces necesitas estudiar muy bien y conocer bien la zona, de ahí que nosotros trabajemos solo en zonas donde el mercado lo tenemos más que controlado. A partir de ahí, si encuentras un activo que encaje con el tipo de comprador, pero también con tu capacidad de financiación. Es decir, si nosotros hemos ido evolucionando mucho estos 3 años, pero ha habido veces que teníamos capacidad de financiar 200.000 euros. Pues aunque yo encuentre un chollo de 5 millones, no voy a poder financiarlo. Entonces tienes que ajustar muy bien tu capacidad de financiación, porque a ningún inversor le gusta que le digas, oye, déjame tu dinero para una operación, pero a lo mejor empieza dentro de un año o no empieza nunca. O sea, tienes que ser ágil en comenzar. Y necesitas que el proceso sea muy fluido. O sea, tener identificada la oportunidad, lógicamente, pues al final tener una preferencia sobre esa compra. No vale decir, si consigo el dinero, voy a intentar comprar este inmueble. O sea, tienes que tener ya previamente unas arras, un acuerdo. Claro, las arras no son infinitas tampoco. Entonces no puedes decir, bueno, dentro de un año ejecuto la compra. O al inversor, como te decía, pues dentro de un año a lo mejor te digo si lo hago o no. Y a partir de ahí siempre apoyarte, aparte de tu propia experiencia, en un tercero. Porque tú puedes decir, esto se va a vender seguro, que he analizado todos los ratios de la zona, me la conozco, pero tiene que venir alguien de fuera, externo a ti, que te diga, está muy bien, pero esto en esta zona se está vendiendo a este precio, la proyección es esta y demás. Entonces, bueno, la combinación de ambas pues te permite descartar muy rápidamente producto que no interesa y al final el que puede llegar a interesar ya ahí te metes en un estudio muy profundo para decir, ok, pues
¿a qué me estoy exponiendo? Pues oye, algo que estoy comprando a un muy buen precio, voy a hacer una reforma que está de este tipo, controlada a nivel regulatorio, a nivel todo, tengo que venderla en este periodo de tiempo. ¿Soy capaz? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que yo pueda vender esto? ¿Me lo creo? Y si tú mismo te lo crees, luego es muy fácil que el propio inversor, ¿vale?, se lo crea también, porque nosotros publicamos toda la información y al final jugamos al mismo juego. Como decíamos antes, nosotros nos exponemos al mismo nivel que ellos de éxito. Y decir, oye, si esto no sale bien, pues yo no voy a ganar. Si no sale bien, seguro que yo no. Y a lo mejor puede ser que yo tampoco, o sea, yo no gane y tú tampoco, o tú ganes menos. Claro. Y toda la información que tenemos nosotros la tienen ellos. Al final esta tasación la compartimos, a todos los detalles del proyecto, en qué se va a gastar. O sea, al final es decir, oye, yo te digo todo lo que sé para que cuando tú inviertas sepas realmente dónde está tu riesgo y que ese riesgo no me puedas decir, es que no me contaste que ibas a hacer viviendas de 50 metros cuadrados. Sí, mira, tienes los planos, tienes todo y tiene una explicación. Al final no es simplemente decir, oye, mira, vamos a hacer vivienda de 50 metros cuadrados. ¿Por qué? Pues porque así ganamos más dinero. No. O sea, seguramente, pues si decidimos eso es porque hemos visto que ese perfil, el perfil joven, de primera vivienda, es lo que nos está haciendo, es lo que se está demandando. O sea, tenemos un equipo de real estate que su trabajo día a día es eso, es ir, o sea, descartando hasta que dice, mira, esta se puede llegar a hacer. Y ahí ya entra el equipo de financiación, de marketing y demás para decir, oye, pues si a nivel de real estate tiene sentido, a nivel de financiación lo tiene y cuando encaja todo, ya ocurre la magia, ya es cuando lanzamos el proyecto. Muy bien. Y sobre tipo de operaciones, ¿cuáles son las operaciones más rentables para invertir en inmuebles? ¿Qué tendencias veis, por ejemplo, en el mercado que decís, este tipo de operaciones son las que más rentabilidad dan o las que tienen más potencial ahora? Es una pregunta complicada porque, claro, si buscas rentabilidades muy altas, lógicamente te estás exponiendo a un mayor riesgo. Exacto. Claro, diría, pues oye, pues lo más rentable es desarrollar un suelo y si te sale todo bien, ¿sabes? Pues le vas a sacar, no sé, un 50, un 80, o sea... Pero claro... Y el plazo también es a largo plazo. En ese sentido. Cuando hablas de rentabilidad, al final yo siempre me lo llevo a rentabilidad anualizada para nosotros. Sí. Oye, nosotros nos movemos en el 12%. ¿Vale? Si lo miras con el ratio de riesgo que nosotros tenemos, o sea, yo creo que es una opción muy buena. Pero en ese caso hablamos de cambios de uso, por ejemplo, ¿no? Bueno, no siempre es un cambio de uso, ¿vale? Porque hay veces que algo ya de por sí era residencial, como esta que tenemos ahora de Murcia, y no le cambias el uso, simplemente lo terminas. Vale. Normalmente, ¿vale?, al final, pues un flipping, o sea, comprar algo, reformarlo y venderlo, es lo que te suele dar más rentabilidad, pero claro, tiene la duración que tiene, no es como algo de alquiler que dices a la larga, oye, si yo encuentro algo, lo sigo explotando a nivel de alquiler, pues oye, con el tiempo encima va a subir de valoración, me va a permitir construir patrimonio y durante ese periodo además lo he revalorizado, o sea, lo he sacado una rentabilidad. Vale. Pero claro, es otro tipo de operación porque la rentabilidad final puede ser muy buena, pero en el día a día pues sí, ha sido teniendo menos rendimientos anuales. Es raro que un rendimiento anual de una operación de alquiler sea mayor que lo que te dé una de flipping a 12 meses. Claro. Por lo más que esté por debajo. Sí, sí. ¿Vale? Pero es eso, es también lo que comentábamos antes. Hay tantas opciones que ya no solo hay que fijarse en la rentabilidad. ¿Vale? Porque si solo te quedas en el final, ¿y qué rentabilidad te dio? Claro, pero cuéntame cómo lo pasaste de mal en el proceso pensando si, madre mía, o sea, para que esto llegue a ese puerto tienen que pasar muchas cosas. Total. Bueno, yo quería que la gente tuviera un poco la visión de qué alternativas hay y eso que al final es lo que tú dices, no todo es la rentabilidad, sino que también hay que tener pues, en cuenta otros factores como el tiempo, el riesgo y demás. Y se me había quedado una cosa pendiente de preguntarte antes y es cómo funciona el tema de la fiscalidad en este tipo de inversiones. Es decir, yo invierto ahora, por ejemplo, en un proyecto de Hausera, lo compro en la bolsa, tengo mi título, después se acaba el proyecto a los 9 meses, tengo ese 9% de rentabilidad. ¿Cómo tributa esa ganancia? Pues es una ganancia patrimonial, ¿vale? Es decir, como si fueran unas acciones, de modo que tú recibes el dinero en bruto, no se practica ninguna retención, porque lo puedes compensar con otras operaciones que hayas hecho, ¿vale? Las que has podido tener pérdidas. Entonces, tiene esa ventaja también de que de primeras, imagínate que una operación se devuelve en enero, ¿vale? Pues claro, tú tendrías todo el año, lo has recibido en bruto, incluso podrías jugar con ese dinero que sabes que tarde o temprano vas a tener que declararlo, pero de base no te lo han retenido. Eso está muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para quien quiera sacarle un poco más de rentabilidad, pues puede meterse en otra operación, oye, que se cierre en el mismo año y ya con esos impuestos que, digamos, todavía no has pagado, aunque tengas que pagarlo, pues, oye, pues los utilizas para obtener un extra. ¿Vale? Eso en cuanto a los rendimientos por la venta. Si es una operación de alquiler que reparte cupones mensuales, ahí sí que se practica la retención,
¿vale? Porque es un rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Que no es ganancia patrimonial y ahí se retiene por tramos, pero parte del 19%. El 19%. Muy bien. Y yo ahora estoy pensando en la gente que nos está viendo ahí al otro lado de la cámara y algo que puede pasar a muchos inversores, ¿no? Que es que, vale, esto que me cuenta Fernando me suena súper bien, parece buen tío, me fío de él, Hausera está guay, pero ostras, hay muchas empresas que invierten ahora en proyectos inmobiliarios, de crowdfunding, de crowdlending, o sea, ¿por qué elegir Hausera o qué es lo que diferencia a Hausera de otras opciones, por ejemplo, ¿no? A ver, yo creo que nos diferenciamos en el modelo a éxito, ¿vale? Que al final yo creo que es un cambio que genera cierta frustración en algún tipo de inversor que quiere participar de ese potencial éxito. Y dice, oye, es que yo prefiero un modelo de equity puro, en el cual si las cosas van fenomenal, que yo también me beneficie de esa parte. ¿Vale? Claro, para nosotros lo que estamos diciendo es, yo voy a exponerme a no ganar nada, a estar durante X tiempo soportando la estructura y demás, ¿vale? Tú vas a tener una rentabilidad que es verdad que está topada por arriba, pues a un 12%, pero sabes que yo precisamente al asumir ese riesgo, ¿vale? Lo que voy a hacer es, por un lado, adelgazar la operación por delante porque no están mis costes por delante y a su vez, pues meter la máxima implicación para que salga bien. Entonces, claro, no es el modelo habitual de si lo haces tú a nivel de equity puro, decir, oye, yo me quiero exponer a todo, pero por otro lado también, claro, sabes que nosotros ya vamos a meter ese componente extra de decir, oye, es que tiene que salir bien sí o sí, ya me encargaré yo de que salga bien, y luego que nos permita a nosotros cierta flexibilidad en, por ejemplo, reducir nuestro margen si llega el momento. Es decir, imaginemos que estamos haciendo una operación a 12 meses, yo tengo que vender X viviendas, tengo que sacar un 12%, ¿vale? Y ya he conseguido ese 12%, pero me quedan por vender X viviendas. Yo puedo decidir si quiero cerrar la operación, venderlas por debajo, porque ya he cumplido con los inversores. Ahí ya estoy yo reduciendo mi margen, si lo decido a nivel de empresa, porque me interesa cerrar a tiempo, ¿vale? En vez de que me retrase. Entonces ese modelo pues, nos permite esa flexibilidad. Entonces eso nos diferencia. El tipo de activo también, ¿vale? O sea, lo que decía, el que nosotros trabajamos sobre que no somos un prestamista, es decir, no somos una empresa que preste a un promotor, hacemos todo nosotros y además hacemos un tipo de producto que, como decíamos antes, no está en el mercado, lo devolvemos al mercado. Yo creo que esa parte, y luego el tener un mercado secundario como la parte de ahora, que tengas esas opciones de liquidez, pues yo creo que nos diferencia un poco de otros competidores. No quiere decir que nos haga mejores, simplemente, bueno, o sea, somos una opción diferente porque algunas de las cosas que hacemos, pues ahora mismo somos los únicos. Yo creo que que os copiarán. Bueno, no es un tema de copiar o no. Al final también el propio cliente va a decidir qué modelo le gusta más, claro. O incluso puede diversificar y decir, oye, mira, pues normalmente los inversores en crowdlending y crowdfunding no invierten en una plataforma. Muchos invierten en muchas, porque a lo mejor algunas tienen un poco más de riesgo. En algunas dicen, oye, mira, pues prefiero ir más a tiro fijo y aquí lo que voy es a un préstamo fijo aunque sea más bajo. O en otra, oye, mira, me meto una operación a 50 meses, pero que si sale bien, o sea, no, yo creo que no sería justo decir, elígeme a mí, ¿sabes? O sea, tenme en consideración a mí dentro de tu portfolio, porque o sea, todas las empresas de este sector hablamos siempre de diversificación. Claro. Y aunque tú ofrezcas diversificación en tu propio producto, porque tienes diversificación geográfica, de comprador, de tipo de oportunidad de alquiler o no, joder, qué mejor diversificación también que por plataforma, ¿vale? Con lo cual yo creo que es bueno y además te da un componente extra de información el leerte el white paper de una, de otra, y tú mismo dirás, oye, pues esto a lo mejor me está dando una capa de seguridad que no me está dando el otro, ¿sabes? Entonces creo que cuanto más exigente sea el inversor y se mire la información, más le ayudará a decidir, oye, mira, pues en esta plataforma me siento más cómodo porque es verdad que mi dinero se custodia de esta forma, o ¿sabes? Me están diciendo algo, pero ya sé que ha habido otra entidad que lo ha verificado, que lo ha analizado y que me está diciendo, oye, que esto que se está diciendo aquí no solo es verídico, sino que además tiene sentido a nivel de negocio. Entonces, bueno, creo que un consumidor exigente, un inversor exigente es el inversor ideal. Qué bueno. Me gusta mucho que es este mensaje de diversificar, incluso que menciones que puedan invertir en otras plataformas. Yo creo que es eso, es una labor que tiene que hacer cada uno de informarse bien dónde está invirtiendo, qué riesgos tiene y qué alternativas de inversión hay y no poner toda la responsabilidad en la otra parte, ¿no? Y entonces por eso también en este podcast traemos a gente de diferentes empresas, diferentes sectores y demás, ¿no? En relación con esto, claro, hemos comentado sobre todo pues eso, las partes buenas de este modelo, que son muchas y al final pues con todas estas innovaciones yo creo que cada vez es más fácil invertir, obtener buenas rentabilidades de forma más pasiva, porque esto sí que es pasivo, al final te estás apalancando en un equipo que sería el de Hausera en este caso,
en también pues entidades que están regulando, que están verificando sus procesos, etcétera. Pero claro, también tiene la parte del riesgo, ¿no? Al final es una inversión y tiene sus riesgos. Entonces, yo quiero preguntarte cuáles son los riesgos de la inversión en crowdlending y cómo se pueden mitigar o qué hacéis para mitigarlos y, en definitiva, que la gente pues tenga más claro cuáles son estos riesgos a los cuales se están exponiendo en este tipo de inversiones. O sea, de manera general, ¿vale? O sea, todo el mundo en un proyecto inmobiliario, pues lógicamente tiene el riesgo inmobiliario, que es lo que todos buscamos, que al final, oye, los riesgos se acoten a en sí la operación. Oye, pues que si yo compro algo a un precio, tengo que venderlo a otro y mi riesgo sea que no lo consiga. Bien porque he hecho mal mis prospecciones, porque ha ocurrido algún acontecimiento externo. A partir de ahí, pues ya hay riesgos inherentes a le tengo que dejar mi dinero a alguien, o a lo mejor no es un préstamo. O sea, ya según cómo esté configurada la inversión y las empresas, pues ya entran otros factores, que es el riesgo propio del promotor. ¿Vale? Oye, ¿lo ha hecho antes? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué track record tiene? ¿Me está diciendo que voy a coger esto, voy a desarrollar un suelo en 6 meses y luego tal, y joder, en 6 meses, bueno, esto es eso sería en el mejor escenario casi imposible. Entonces es ver el riesgo extra en sí de la plataforma, pues ya sea por el modelo que tiene o por su propio track record. A nosotros nos ha pasado. Al principio, pues lógicamente te decían, está muy bien lo que me cuentas, pero ¿lo has hecho? Bueno, lo he hecho una vez, 2, 7, 15, joder, pues ya llevamos 30. No es lo mismo pues la credibilidad que tienes ahora que la que tenías pues al principio. El track record es fundamental. Vale, lo has hecho, pero ¿cómo lo has hecho? O sea, ¿cuántas veces habéis pinchado? Pues nosotros ninguna. Oye, ¿hemos dado la rentabilidad más alta del mercado? Durante un tiempo sí, antes de cambiar el modelo, porque al final pues se cerraba una operación y a lo mejor eran operaciones pequeñitas y a lo mejor cerrabas una al 18%, al 20%. Ahora no. Ahora nuestra rentabilidad histórica está cayendo. ¿Por qué? Porque vamos a ese 12, que al final acaba siendo un poquito más entre las promociones y demás, pero ya no vamos a estar en cierres del 20%. Pero eso sí, esto nos permite tener un track record de momento impecable. O sea, 18 operaciones cerradas, todas con éxito. Claro, hay otras plataformas, o sea, dan más rentabilidad, pero a su vez han tenido pinchazos. Pues oye, ahí decides tú qué prefieres. ¿Y qué pasa cuando hay, perdón, Fernando, cuando hay un pinchazo de estos? O sea, cuando un proyecto va mal y, por ejemplo, entra en quiebra, no se puede acabar, ¿qué es lo que ocurre? O sea, normalmente no llega a ese extremo de entra en quiebra, es que pues, no se consigue vender en ese periodo, ¿vale? O no se consigue vender a ese precio. Eso que afecta a la rentabilidad del inversor. ¿Vale? O sea, al final, cuando ha ocurrido, digo, por norma general, pues lo que ocurre es, oye, mira, pues se retrasa el proyecto. En vez de venderlo en un año, lo he vendido en 2, por decir algo. Pues la TIR que obtienes, la rentabilidad anualizada, pues es la mitad, porque ha tardado el doble. O bien, oye, queríamos venderlo a este precio, no se ha conseguido, en vez de sacarte un 15 de rentabilidad, te sacas un 7 o un 0, o puedes llegar a perder en caso de que pues, al final se malvenda. Entonces, bueno, nosotros intentamos que nuestro inversor diga, un 12 me vale, o sea, me parece perfecto. Si me consigues un 12, soy feliz. Y que todos los cierres sean así. No está garantizado, al final, pues pero si pones una manera de trabajar enfocada a eso, pues sabes que no te estás exponiendo, aunque tú puedas entrar en una operación que a lo mejor dé mucha más rentabilidad, ese riesgo extra nosotros preferimos no asumirlo, pues porque queremos que nuestro inversor no espere sacarse un 20. O sea, ya saben lo que hay, no, en ese sentido vamos muy de cara. Claro, hay que hacer una labor ahí divulgativa de que esa es la rentabilidad objetivo y que nosotros vamos a éxito sobre esta rentabilidad objetivo, ¿no? Y lo agradecen, ¿eh? Claro. Y muchos nos dicen, pues a mí un 12 ya me parece alto, si lo que me extrañaba era que dierais un 12, que me parece, sobre todo inversores que vienen de otros productos, y te dicen, ¿un 12? Pues si yo estoy buscando operaciones que me den un 10, porque yo haciéndolo por mi cuenta, porque además yo tengo 3 pisos en alquiler, estoy sacándole un 7 y me paso todo el día peleándome con los inquilinos. ¿Sabes? O sea, si me estás diciendo que me das un 7, ya me empatas a lo que ya tengo. Y si encima es más, pero os digo que hay otro tipo de inversor, pues a lo mejor que viene de inversiones en bolsa, en cripto y demás, que pues un 12 le parece poco, fenomenal, no es tu producto, no tiene que ser el producto para todos. Claro, y si nos ponemos en el peor caso de todos, imaginemos que Hausera, otra compañía del sector, le van mal las cosas y entra en quiebra y bueno, todo se viene abajo. ¿Qué pasaría con, imagínate, si hay proyectos abiertos o la gente tiene estos tickets que hemos dicho, esos títulos en la bolsa invertidos con vosotros? Te hablo un poco a nivel genérico y luego te hablo en nuestro caso y también porque hemos ido en ese modelo. Vale. Sí. O sea, desde el modelo que pueda tener más riesgo para el inversor, que es que una misma empresa tenga todos los proyectos en la misma empresa. Es decir, que si pasa algo sobre esa caja, pues le afecta a todos. Pues nosotros inicialmente
lo teníamos así y luego fuimos montando SPVs por proyecto. Ya cuando tienes un tamaño más grande, pues lo separas completamente. Oye, y los proyectos son estancos. Uno puede salir mal y nunca contamina a los otros. Vale, perfecto. A partir de ahí, lo digo, nuestro modelo actual, pues lo que permite es que de las operaciones nuevas que estamos lanzando, lo digo, es que Hausera podría quebrar y el emisor de este instrumento financiero pues cogería, o sea, ese instrumento es el propietario del inmueble, con lo cual podrían coger a otra empresa que acabe la reforma, que haga la venta, es decir, no estás casado con Hausera y que digas, oye, es que si a ti, por lo que sea, te pasa algo, mi inversión le pasa algo, ¿vale? O sea, hemos conseguido, ¿sabes? Aislarlo. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, pues ese emisor también tiene SPVs por proyecto y al final lo tiene aislado. Vale. Entonces, nosotros somos los que hacemos el core de la operación, es decir, oye, y al final, ¿esto de qué depende? El inmueble en sí. Todo eso lo hacemos nosotros, ¿vale? O sea, el vehículo, la bolsa y demás no participan en si el proyecto sale mejor o peor. Lo que me dan son los instrumentos para que tú lo puedas comprar, que cumpla toda la legislación y demás. Pero al final, oye, te la juegas al saber hacer de Hausera, ¿vale? Pero sin que dependas de, vale, si mi proyecto lo has hecho bien, pero lo has hecho mal en otros, ¿vale? ¿Me puede perjudicar a la rentabilidad? No. Si lo haces tan mal que quiebras, ya de repente desaparece mi inversión. No. Tú sigues teniendo, ¿sabes?, tu cuenta de valores con tu ETI que se llama pues, Hausera, Murcia 11, lo que sea, y que sigue dependiendo de ese proyecto inmobiliario. Oye, a lo mejor si yo soy el responsable de la obra y demás y quiebro, a lo mejor tardan un mes en encontrar otra empresa que lo haga, ¿vale? Oye, ¿puede verse repercutido a lo mejor en un retraso? Sí, pero no quiere decir que si yo desaparezco, desaparece tu inversión. O sea, al final el riesgo de perderlo todo, que es lo que mucha gente teme, se está reduciendo muchísimo, prácticamente a cero, ¿no? Es que perderlo todo, o sea, si al final el subyacente es un inmueble, ahí vamos. Es que incluso aunque le caiga una bomba y desaparezca, el suelo sigue teniendo un valor. O sea, que sí, perderás dinero, pero claro, lo pierdo todo. Claro, y muchas veces digo, si es que el problema no es perderlo todo, es que si perdieras la mitad, para mí ya es un drama. Si no perdieras nada y no ganaras nada, es un drama. Joder, te he dicho que me dejes tu dinero para hacerte una operación inmobiliaria, has estado un año y has ganado cero, vale, no has perdido, pero o sea que, coste de oportunidad sí que lo has perdido. Claro, pero vamos, de ahí a decir, ¿puedo perderlo todo? Pues, claro. No, pero es que creo que es importante enfatizar en estos puntos, porque claro, aquí en el canal hablamos de muchos activos y hablamos desde activos de riesgo como criptomonedas, ahora inversión en inmuebles. Entonces, claro, cambia mucho el punto de ostras, cuáles son los riesgos de una inversión y otra, el potencial de realización, etcétera, ¿no? Y mira, una cosa que nos está costando mucho al final transmitir es que la bolsa no tiene por qué dar miedo y no todo lo que esté en bolsa se expone a volatilidad, ¿vale? Al final, quien no es un inversor que haya invertido en bolsa o especializado, se suele quedar con la parte negativa. Bolsa, tengo que estar pendiente porque de repente un día hay un pico, hay una bajada. O sea, en nuestro caso, la rentabilidad del proyecto sigue dependiendo exclusivamente del proyecto inmobiliario. No depende de la oferta y la demanda. Es decir, si de repente todos los inversores que tienen los títulos de un proyecto nuestro quisieran venderlos, ¿vale?, incluso lo quisieran mal venderlos, ¿vale?, no cambia lo que vale en la casa, ¿sabes? Es decir, si en el mes 6 esto que compraste a 1.000 vale 1.100, que alguien lo venda a 80 euros no hace que la vivienda pierda valor. Claro. Hace que esa persona ha hecho una mala venta y otro ha hecho una compra muy buena porque tú se lo vendes a alguien. ¿Sabes? Y a vencimiento, el que lo mantenga va a recibir la rentabilidad prometida si todo va bien. Exacto. Entonces, y eso muchas veces alguien dice bolsa, volatilidad. No. Aquí depende de que yo haga bien mi trabajo con el inmueble. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es la parte de la pedagogía que estamos haciendo ahora, que nos está costando porque es normal, es un producto nuevo también. Claro, tenemos miles de inversores y cada uno de su padre y de su madre, ¿vale? Y ni mucho menos son inversores todos habituados en bolsa. Sí. Han entrado muchas veces como su primera inversión, que también es algo muy agradecido, que digan, oye, es la primera vez que decido dar el paso a invertir, busco sencillez, Bueno, ahora les hemos complicado un poquito el tema, lo siento, pero de verdad que el trasfondo es bueno, por eso, por la seguridad, Digo, a lo mejor ahora no valoras, pero cuando dentro de 6 meses me digas, he tenido un problema, necesito recuperar la inversión, ¿me lo puedes recomprar? Le diré, no, mucho mejor. O sea, lo puedes vender, ahí ya valorarás el modelo nuevo. Qué bueno. Sí, es lo que comentábamos antes también, que a mí me pasa cuando he hablado de renta fija, de comprar bonos, que claro, al final tú compras un bono, ese bono cotiza en el mercado y tú ves cómo el valor puede subir o bajar en función de muchas variables, ¿no? Porque si tú al final ese bono lo llevas al vencimiento, pues tú al vencimiento sabes que vas a recuperar tu inversión si todo va bien y vas a obtener una rentabilidad. Pues es justo el mismo modelo con lo que estamos hablando de los títulos de Hausera en este caso.
Y ahora te voy a hacer una pregunta que estoy seguro que te la han hecho, porque a mí me la han hecho cuando he hablado en algún momento del sector, y es, ostras, si vuestros proyectos son tan buenos, ¿por qué te financias al 12% en este caso pagando a los inversores esa rentabilidad y no te financias al 3% con el banco, por poner un ejemplo? Pues porque si tú entras a un banco a día de hoy y le dices, hola, ¿me puede dar 5 millones para la semana que viene que quiero hacer este proyecto? Pues la respuesta, pues lógicamente no va a ser, sí, hombre, sí, ningún problema. Vete a 2008, que ahí sí que te lo daré seguramente. Nada, a día de hoy, o sea, nuestro modelo no se sostiene a nivel de tiempos ni de poder financiarte con un banco, ¿vale? De hecho, a día de hoy los préstamos a los promotores, pues lógicamente son muy exigentes. Tiene todo el sentido que no sean como en 2008, porque es lo que provocó la crisis, pero es verdad que desde hace unos años son muy, muy, muy exigentes, en el sentido de que ya tienes que tener una parte importante de las viviendas ya vendidas previamente, tú haber metido una parte en equity y el banco normalmente te financia la última parte. O sea, ¿se podría llegar a hacer? Sí, pero con otros tiempos. Y ya serías, por así decirlo, un promotor inmobiliario. Nosotros no somos solo un promotor, somos una plataforma de inversión inmobiliaria. O sea, lo que queremos realmente es hacer proyectos inmobiliarios donde nosotros hacemos la promoción, pero lo que buscamos es tener una comunidad de inversores, ¿vale? Entonces, bueno, no te digo que si ahora a día de hoy solo pudiéramos ser una promotora y demás y los bancos dieran financiación, pues a lo mejor no hiciéramos alguna promoción, pero no es lo que buscamos y la situación realmente no lo permite. Entonces, este modelo de la financiación colectiva, pues, oye, te permite hacer operaciones de manera muy ágil, ¿vale? Operaciones que si al final tu comunidad te responde, puedes obtener mucho dinero, porque nosotros ahora mismo, joder, que en cuestión de una hora, porque abrimos los proyectos, bueno, a nosotros y a otras plataformas, que ahora mismo realmente estamos en tendencia a este tipo de inversión, porque ya se está dando a conocer, se abren proyectos y se financian, pues a lo mejor 5 millones en una hora. Claro, o sea, aparte de que eso da mucho vértigo y decir, wow, o sea, son muchas confianzas de personas ahí, pero esa capacidad de tener ese dinero disponible a corto plazo, ¿vale? Que realmente, oye, te permita desbloquear proyectos inmobiliarios y te permita funcionar en la plataforma, porque nosotros lanzamos un proyecto cada mes. Si yo tengo que hacer todo el papeleo, pedir los trámites y demás, bla, 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 y consigo una financiación y he tardado 6 meses, pues mi negocio no puede avanzar si mi negocio es la inversión, digamos, con la plataforma. Funcionaría como proyecto propio, pero al final lo que nosotros queremos es que Hausera sea una plataforma de inversión donde haya muchos proyectos buenos, proyectos grandes, pero sobre todo muchos inversores, ¿vale? No queremos ser un promotor que lo hace con capital propio y una parte a lo mejor que venga de bancos. Yeah. El 100% se financia con nuestra comunidad de inversores, que también eso te da la tranquilidad de decir, oye, si pasará cualquier cosa, al final no tengo a nadie delante que cobre antes que yo, ¿vale? O sea, que se financia al 100% siempre con el capital de los inversores. Qué bueno. Tenéis mucha confianza ahí depositada, así que os la Muchísima, ¿eh? O sea, miles de inversores. Tenemos más de 5.000 inversores activos. Qué bueno. ¿Vale? Yo que soy el responsable de hablar con ellos, hablo, no te digo con los 5.000, pero yo he tenido conversaciones con varios miles. O sea, que al final, y eso, joder, es la parte que más me gusta de mi trabajo, el hablar con la gente, porque cuando al principio éramos 100, 200, 500, pues al final prácticamente conocía a todos. Ahora ya, lógicamente, cuesta más. A los de toda la vida, me les conozco a todos, pues al final pues, hablas con ellos, te cuentan su vida y entiendes lo que están buscando y demás. Y claro, esa confianza de dar la cara también y que la gente sabe que, oye, que le estoy depositando el dinero a una empresa, pero en realidad de la confianza te estoy dando a ti, Fernando, porque tú eres quien me lo está comentando y demás, o a ti, o a Fran, o a tu equipo, pero oye, no lo estoy metiendo en una empresa opaca, en una marca que no sé muy bien quién está detrás. O sea, entonces esa responsabilidad extra pues nos obliga a nosotros a decir, oye, es que esto tiene que salir bien sí o sí, porque imagínate el problema que tengo yo de gente que me dice, oye... Y seguramente tendrás también amigos, familiares... y capital propio. ¿Vale? Claro. O sea, que al final, oye, todos nosotros también invertimos. A mí me pasa también un poco con el canal de, ostras, es que a mí me están viendo amigos y familia y dicen, tío, vas a recomendar... Yo lo que recomiendo es porque creo que va a ayudar a la gente, ¿no? Yo por eso, me lo aconsejas, me lo recomiendas, digo, yo nunca recomiendo. Yo te informo, te digo lo que hay, toma tu propia decisión. Claro, yo te puedo decir, oye, mira, o sea, yo invierto, ¿vale? Pues invierto yo, por algo será, pero lo que nunca te voy a decir es, invierte aquí, que seguro, que tal, que te lo digo yo, que estoy dentro. O sea, no tendría sentido. Pero siempre lo explico muy claro y hablo más casi de los riesgos que de los beneficios. Me dice, joder, que parece que me estás contando lo malo. Digo, no, lo que quiero es que sepas qué hay detrás y a qué te expones. Y si tú lo entiendes, ¿sabes? Ahí dirás, vale, guay, que estás comprando esto, joder, pues es verdad que lo estás comprando barato, o es verdad que no sé, es verdad que... Y a partir de ahí dices, oye, ya entiendes
cuál es realmente el riesgo real, y ahí tú mismo tomas la decisión y dices, joder, pues la verdad es que me interesa. Pero si tú empiezas un discurso diciendo, hey, confía en mí, que esto es un chollo y que vas a sacarte tal, ahí es cuando si algo sale mal, te puedes venir a futuro y decir, oye, perdón, me dijiste, ¿vale? ¿Qué tal? Claro. Mientras que yo ahora tengo la tranquilidad de que, o sea, nadie me puede decir, oye, me aseguraste que esto tal, me dijiste que estaba garantizado, no sé qué. Digo, o sea, yo soy bastante cauto en ese sentido porque al final, oye, estamos jugando con el dinero de la gente y no quiero que nadie me pare por la calle y me diga, oye, me engañaste. Claro. ¿Sabes? O me prometiste algo que no era real, o me dijiste... Entonces, bueno, tenemos esa responsabilidad de ser muy cautos y, bueno, por la cuenta que nos trae. Totalmente. Yo creo que hemos hecho un muy buen repaso de, bueno, primero cómo está la situación inmobiliaria en España, también el modelo de crowdlending y, en vuestro caso, de Hausera, cómo trabajáis. Viendo un poco esto, ¿para quién dirías tú que es recomendable y para quién no? O sea, ¿para qué tipo de gente puede ser, no recomendable, pero sino que le pueden echar un vistazo o que le puede interesar más este tipo de inversiones en crowdlending inmobiliario? Pues mira, empiezo por los que no. ¿Vale? No gente que quiera dar un pelotazo. ¿Vale? O sea, gente con prisa, gente que espere realmente en plan, a ver si tengo suerte aquí y le hago un % o lo hago, o sea, igual, si lo que estás buscando al final, ¿sabes? Es con el dinero que tengas, sea mucho, sea poco, multiplicarlo doblarlo, para hacerte rico. ¿sabes? No, o sea, con esto no te haces rico, ¿vale? Con esto puedes evitar que tu dinero cada vez sea menos, ¿vale? Y que te empobrezcas sin darte cuenta por inflación. Bueno, y demás. ojo Pero... a rentabilidades de doble dígito anualizadas en el largo plazo. Sí, el interés compuesto, ya lo sabemos, es maravilloso, pero sí. O sea, no te haces rico porque de un día para el otro, ni en 2 años. Ni... Claro, o sea, no vas a coger y decir, ¡buah! Le echo un por 1000, como, pues eso, porque me dieron el chivatazo de que está cripto, no sé qué. O sea, si buscas ese pelotazo, no es. Pero no te digo, Hausera, no es el sector inmobiliario, pero es que ni siquiera aunque te compres tú la vivienda. ¿Sabes? O sea, que puedes hacer una operación muy buena y le vas a sacar un 30, pero nunca vas a hacer un por 5, ¿sabes? Entonces, ese perfil no tiene sentido. Luego, gente impaciente. O sea, gente que digas, es que tengo un dinero y en 3 meses necesito... Oye, es una operación inmobiliaria, en 3 meses no puedes hacer nada. ¿Sabes? Como mucho se lo puedes prestar a alguien y que te lo va, pero ya no es una operación inmobiliaria, es un préstamo. Tú le prestas el dinero a alguien que puede hacer una operación inmobiliaria o puede hacer lo que sea. Bueno, que 9 meses ya me parece... Ya es corto plazo. Sí, aquí tiene un poco de trampa, no es que sea trampa, pero es que esta es la 4ª fase de un proyecto, de una urbanización que estamos haciendo y que se está haciendo en paralelo. Entonces, claro, no es que en 9 meses construyamos algo y lo vendamos, sino que ya está avanzado pues prácticamente el 60-70% de la obra, porque lo que estamos lanzando ahora es la planta tercera y los áticos de un edificio, ¿vale? Con lo cual, claro, lo podemos hacer tan corto porque ya está mucho avanzado. Es una fase concreta. Normalmente los proyectos que lanzamos de flipping son a 12 meses, 12, 15, que es lo que necesitas para, oye, pues reformarlo tal y ponerte a la venta. Yo digo que o sea, tiene esa trampa de los 9 meses, que si alguien lo dice 9 meses es imposible que tú hagas, ya. Pero es porque venimos con la parte anterior. El que busca pelotazo o hacerse rico rápido no, el que busca algo a muy corto plazo tampoco. Y luego, los que sí, o sea, sobre todo alguien que a partir de ahí está el espectro entre el no quiero saber nada, ¿vale? Porque delego en ti, perfecto, o el de, oye, a mí lo que me gusta realmente, ¿vale? Es estar encima, ¿vale? Porque quiero ver cómo va la obra, porque me gusta y demás. Ese espectro nos cabe todo. Pero tiene que ser alguien, idealmente, ¿vale? Que lo entienda, ¿vale? O sea, tú puedes no estar en el día a día, pero el día 1 tienes que entenderlo, ¿vale? A mí no me gusta cuando alguien dice, mira, no quiero saber nada, yo te dejo 1.000 euros y quiero qué tal. Ese tiene riesgo. Porque tiene riesgo de que si no entiendes en qué lo estás metiendo, pues al final luego te puede decir, ojo, es que yo no sabía que tienes que vender el inmueble para devolver el dinero, es que yo lo quería al mes 4. Digo, ya, pero no has entendido que esto va de, oye, hay que hacer una operación en la que yo compro, reformo y vendo. ¿Vale? Entonces, ese, por ejemplo, ¿no? Del que no quiere saber absolutamente nada, pues no es el ideal. A partir de ahí, tiene que ser alguien que tenga muy claro, ¿sabes? Da igual el capital que tenga, que si lo tiene parado, error, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Pues tiene que ser un perfil mínimamente digital, ¿vale? O sea, me han llegado casos de personas que me dicen, claro, es que imagínate, solo se puede hacer desde el ordenador o desde el móvil. Y yo que sé, no puedo ir físicamente y darte dinero y tal. Y digo, más allá de que estás queriendo blanquear, ¿vale? Pero es un negocio que es digital, ¿vale? Con lo cual tienes que tener mínimos conocimientos para pasar un KIC, ¿vale? Y para pues, entrar en tu área privada y darle a reclamar cuando tengas que cobrar, ¿vale? Y luego, no sé, es que en realidad es algo muy, muy abierto. Nos han venido inversores de chavales que es su primera inversión, ¿vale? Gente de 70 años con un patrimonio grande que al final
O sea, lo que está buscando ya son operaciones más cortas, porque dice, oye, yo no quiero meterme ahora en comprar algo, meterme y demás, lo que quiero es... Y mucho perfil también que está haciendo el sentido opuesto. Es decir, ellos mismos hicieron una operación inmobiliaria propia, ¿vale? Tienen sus activos y ahora lo que quieren es ganar tiempo. Y lo que Ese sería es, mi ¿vale? caso, justo. Claro. Y entonces ya no es solo que gane un 10 o un 12, ¿vale? Es que el mismo dinero lo voy a mover en otro producto que sigue siendo inmobiliario, pero ya no lo hago yo, lo hago un tercero. ¿Sabes? Entonces ahí ya es el perfil, digamos, el más agradecido porque conoce el sector, sabe que con una operación de flipping tal puede sacar X rentabilidades, de alquiler X, y lo que dice es, yo sé hacerlo, yo sé que tú también, toma. ¿Sabes? Delego en ti esta parte porque ya no quiero estar pendiente si se ha roto la caldera, que sí tengo que estar. O sea. Entonces, bueno, esos perfiles yo creo que son los más gustosos. Muy bien, Fernando. Pues para acabar, si te parece bien, vamos a cerrar esta charla con unas preguntas rápidas. Venga. El objetivo es que contestes lo más rápido posible, sin darle mucha vuelta. Ok. Y que no nos enreímos mucho. Vale. A ver si lo conseguimos. Primero de todo, ¿cuáles son las mejores zonas para invertir en España? Pues hasta hace poco, región de Murcia era espectacular, nosotros la hemos trabajado mucho, ¿vale? Hace más tiempo Málaga era increíble y ahora el norte está empezando a tener oportunidades muy buenas. ¿Cuál es la estrategia más rentable para invertir en inmuebles? Pasa palabra. Es que depende tanto de la persona que es... O sea, no te voy a decir en plan, invertir en Hausera. No. En la que mejor encaje con tu perfil de inversor. Esa es la mejor estrategia. ¿La más rentable? ¿Desarrollar suelo, hemos dicho? ¿Desarrollar proyecto inmobiliario o flipping? La estrategia más rentable es saber comprar bien. Porque si has comprado bien, el resto va a ir más o menos rodado. Como hayas comprado mal, no lo levantas. ¿Comprar o vivir de alquiler? ¿Qué es mejor y por qué motivo? A nivel... Personal. No de inversión y si... A nivel personal. Pues depende de lo atado que estés a tu zona, a tus amigos, a tu familia, a tu trabajo. Yo, personalmente, yo tengo una vivienda porque mi mujer tiene un negocio físico que difícilmente lo puede mover a otra localidad. Si no, yo estaría de alquiler y me gustaría tener movilidad porque por temas de teletrabajo y demás, creo que si te lo puedes permitir y demás, yo creo que el alquiler a unos precios aceptables, yo creo que es una opción buena si te vas a mover. ¿Hipoteca fija o variable? ¿Qué prefieres? Tipo fijo. A tipo fijo. ¿Cuál es el mayor error que comete la mayoría de la gente invirtiendo en inmuebles? Pues yo creo que no pensar en el comprador final, no ponerse en la piel del comprador, sino simplemente coger datos de mercado. Pues ya con esto me vale. En vez de decir, vale, yo mi producto se lo quiero vender a este tipo de persona. ¿Vale? ¿Qué va a esperar a esta persona? ¿Quiere un segundo baño? ¿Quiere un tal? O sea, entonces, creo que el error es no documentarte en tu caso concreto y coger a lo mejor cifras macro o cifras de la zona y no fijarte realmente en ese consumidor. ¿Cuál ha sido el mejor consejo de inversión que te han dado jamás? No inviertas aquí. O sea, el mejor consejo de inversión muchas veces es cuál de que te dice, ojo, no inviertas aquí, ¿sabes? Más que decir invierte aquí seguro. ¿Vale? O sea, alguien que haya visto una bandera roja que te diga, o bien por su experiencia personal, ¿sabes? O bien porque te diga, mira, he detectado cosas que hasta que no inviertes con ellos y no lo ves y demás, o el día que necesitas ayuda, pues no aparecen. Entonces, muchas veces es eso, es la desinversión más que la inversión. Muy bien. Si tuvieras que darle un consejo sobre el dinero a una persona, ¿cuál sería? O sea, muévelo y infórmate porque el primer paso es muy sencillo. No necesitas ser un experto. No. O sea, el primer paso que es simplemente decir, oye, voy a intentar entender lo que es una rentabilidad, qué es el ROI, qué es la TIR, en qué me tengo que fijar. O sea, el primer paso es muy sencillo. Y no aspires a, es que quiero invertir en ETFs, ¿no? O sea, empieza por lo básico, algo que todo el mundo entienda, y ahí tenemos ventaja los que estamos en real estate, porque al final se entiende, oye, compro algo, lo reformo, lo vendo, pues le saco una rentabilidad. Si nosotros estuviéramos en otros vehículos mucho más complicados o en otros sectores, pues al final es difícil decirle a alguien empieza por lo mío. Pero yo creo que es eso, documéntate, infórmate a día de hoy. Hay 1000 recursos gratuitos, podcasts como el tuyo. O sea, al final, a día de hoy el que no invierte es porque no quiere, no es un tema de porque no tiene capital. No me vale el que alguien diga, no, ya ves que yo no soy rico para invertir. No, es que no lo has entendido. ¿Vale?
No hay excusas. Muy bien, Fernando. Pues con esto nos quedamos. Ha sido un placer charlar contigo en esta entrevista. Yo creo que la gente habrá entendido mucho mejor el modelo de crowdlending y cómo funciona Hausera, qué es lo que proponéis al mercado. Compartiremos más información por aquí por si queréis invertir con ellos, echar un vistazo a su página web, sus proyectos, etcétera. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.